Este es el inicio, entonces bienvenidos a todos. Este es el inicio para ver si podemos entre todos compartirnos de acuerdo a la expertise de cada uno de los que estamos en los diferentes grupos, pues compartir buenas prácticas, compartir la expertise de cada uno de ellos. Y eso pues salió el día de ayer, entonces Ángel, que ahorita está como coanfitrión, Ángel, también te voy a pedir si vas admitiendo mientras doy la plática, si te tocó, entonces, si puedes ser coanfitrión y darle la entrada a todos los que vayan solicitando la entrada a esta plática. Te voy a encargar, Ángel. No sé si quieras decir algo. Tú eres el organizador de esto, Ángel. Doc, ¿sí me escucha? Medio cortado, pero ya parece que ya está. Ya, perdón, traigo un desfase aquí en el internet de mi tierra. El Easy no lo recomiendo. Primero que nada, mucho gusto a todos. Digo, bienvenidos. Somos diferentes grupos. Digo, la idea es oficialmente, vamos a llamarla así. No pongo la cámara porque si no el internet se me va a alentar. Pero rápidamente les platico la intención de esta plática. El doctor muy amable levantó la mano. Créanme lo poco que lo conozco y ya lo ubicaba yo cuando vivía en Guadalajara. Wow, créanme, no porque... Pero van a ver, vamos a aprender mucho. La intención de estas pláticas, como les comentó el doctor, tratamos digo, es la primera dinámica de esta idea. Vamos a después hacer como mesas de debate, de discusión. Van a ver, vamos a preparar muchas actividades sin ningún costo, porque esto es con la intención también. Al rato el doctor al finalizar le platicará sus servicios, porque todo tiene una finalidad también, ¿no? Es aprender a aprender, pero la intención es que esta plática es para ustedes, como bien comenta el doc. No hay preguntas tontas, siempre lo he dicho, aprovechen. Ya tú nos explicarás la dinámica, Doc, de que si al final son las preguntas o si harás pausas o segmentos o breaks, ¿no? Entonces, adelante, yo aquí te apoyo con metiendo a la gente. Perfecto, pues muchas gracias a todos. La pregunta aquí va a ser compartir, no es el maestro y todos los demás ahí siéntense alumnos y así les va. Es compartir, estar hablando. Voy a tratar de ser muy breve. Algunas de las cosas las voy a tratar de hacer lo más rápidamente. Me voy rápido, la presentación va a quedar ahí, les vamos a mandar los materiales, pero lo importante es, a ver, voy a ver algunos puntos muy rápidamente como antecedentes, algunos puntos importantes, y luego ya lo que es el tema, pues ahora sí fundamental un poquito más para aprender en todos. En el momento en que alguien tenga una duda, por favor, pregúntenla, ¿sí? No nos vamos a esperar al final, a lo mejor ni siquiera alcanzamos a terminar el final o nos quedamos otro rato más. Aquí lo importante es un rato de sesión de cómo compartir alguna buena práctica. Aquí lo importante es que tenemos diferentes, quienes participan de diferente forma. Entonces, no es lo mismo la mentalidad de un ingeniero que la de un médico, que la de un psicólogo. Entonces, aquí precisamente es empezar a ver ese tipo de dinámica de ver desde el punto de vista la salud y seguridad no es lo mismo como la ve el nutriólogo, que el médico, que el ingeniero, el de recursos humanos, el director, el supervisor. O sea, cada uno tiene su forma de ver las diferentes áreas de salud y seguridad. Entonces, aquí pues es aprender a ver cuál es la parte del otro y aprender y poder hacer una buena práctica hacia los demás. Bien, pues les comparto. Entonces, soy Álvaro Santos Coy. El tema de hoy es vigilancia a la salud de trabajadores expuestos a un agente de riesgo. ¿Esto qué significa? ¿Qué es lo que queremos hacer? Es aprender una metodología, ¿sí? No es ni lo mejor, ni es lo único, ni es nada, pero es una metodología que nos puede servir para hacer vigilancia a trabajadores expuestos a un factor de riesgo, y esto lo pueden aplicar al factor de riesgo que ustedes quieran, ¿sí? No es exclusivamente de uno, es para cualquier agente de riesgo. Voy a poner algunos ejemplos precisamente para, sobre todo lo de la norma 036.1, que nos pide específicamente hacer vigilancia a la salud de trabajadores expuestos a cargas. Entonces, pues explicar, me voy a ir con un ejemplo para que les pueda servir precisamente para que lo puedan aplicar a esta norma, pero es aplicado a cualquiera, ¿sí? Bien, recordar nada más puntos importantes para saber de dónde partimos. La Organización Mundial de la Salud, desde mediados del siglo pasado, nos dice que la salud es el completo equilibrio y bienestar biológico, psicológico y social. Pensábamos que era nada más lo biológico, ya vemos que también la cuestión psicológica y social, y ya nos está obligando entonces
a cuidar, y precisamente por eso la norma 035, de cuidar esa parte psicosocial de los trabajadores, puesto que recuerden que la legislación mexicana dice que el patrón es responsable de mantener, preservar la salud de los trabajadores. Y la salud es biológico, psicológico y social. Vemos esta triada ecológica que nos encontramos en las empresas. Tenemos diferentes agentes de riesgo en las empresas. La norma, la Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, tenemos ya 5 años con este nuevo reglamento, nos habla que de 5, y todos ahí podemos englobar, meter cualquiera que a ustedes se les ocurra. Tenemos agentes de riesgo físicos, químicos, biológicos, ergonómicos y psicosociales. Entonces, cualquiera de los agentes de riesgos, pues ahí lo tenemos. Muchos piensan que esa es seguridad, identificar los factores de riesgo y empezar a hacer cosas ahí. Pero ¿cuál es el problema? Que esos agentes de riesgo que tenemos en la empresa, pues va a haber diferentes trabajadores expuestos a esos agentes de riesgo. ¿Y cuál es el problema? Que cada persona es distinta y debemos de quedarnos claro, cada persona es distinta, cada cabeza es un mundo. Entonces, esa persona, ese trabajador, depende pues mucho a lo que se dedica o lo que se ha dedicado, la actividad que tiene y la actividad a la que se ha desarrollado, pues le ha generado ciertos elementos, ciertas competencias, ciertos conocimientos, pero también ha generado acciones con su cuerpo y puede incluso haber influenciado en su cuerpo y generar incluso entonces algunos elementos que puede dar fortalezas para enfrentarse a ciertos agentes de riesgo, ¿sí? Pero también puede haber generado ese historial laboral, también lo pudo haber hecho más susceptible al daño para algunos agentes de riesgo en particular. Y entonces aquí vemos que tenemos cada persona, pues de acuerdo a sus órganos, sistemas, aparatos, etcétera, pues esos agentes de riesgo pueden afectar algún área en particular. Si tenemos un químico, por ejemplo, un agente químico, pues hay que ver cómo está el hígado de este trabajador. Y no nada más es ver cómo está la función, es identificar cuáles son las características de esta persona que está exponiéndose a ese factor de riesgo. Por ejemplo, si es un químico y es una persona que sufre epilepsia, está tomando crónicamente medicamento, ¿qué pasa con ese hígado? Estar tomando, por ejemplo, algún anticonvulsivante, ¿sí? Difeniledantoína, valproato, etcétera, que puede estar afectándole ese hígado porque lleva 5, 6, 7, 10 años tomando ese medicamento. ¿Qué pasa si es alcohólico y está expuesto a un riesgo químico? Ese hígado no va a tener la reacción adecuada a la exposición a ese agente químico. Y ahí tenemos entonces que hay que determinar las características personales, físicas, biológicas. Incluso la norma 035 nos dice que debemos de identificar las capacidades psicológicas, emocionales, cognitivas de este trabajador al estar expuesto a un agente de riesgo psicosocial en la empresa. Entonces, si eso nos lo pide ya la norma 035 y de cumplimiento ya de octubre del año pasado, tenemos que identificar las capacidades de los trabajadores para enfrentarse al estrés. Para enfrentarse, por ejemplo, si se va a enfrentar a estrés, tenemos que identificarlo. Tenemos un trabajador que va a estar trabajando en la noche, es un agente de riesgo psicosocial en la rotación de turno, trabajos nocturnos o esas rotaciones, pues tenemos que ver las capacidades de este trabajador físicas, porque recuerden que, por ejemplo, trabajo nocturno, un año de trabajo nocturno puede envejecer metabólicamente un trabajador hasta por 10 años. Un año de trabajo nocturno. No estamos hechos para trabajar de noche. Nuestra biología no está hecha para trabajar de noche. Y entonces trabajar de noche nos va a desgastar. Nos predispone a diabetes, a hipertensión, a obesidad, nos puede dar problema de colesterol, triglicéridos. O sea, metabólicamente nos puede estar afectando diferentes cosas meramente por trabajar de noche. Y véanlo, o estar expuesto a un agente, por ejemplo, es mucho estrés. Vean cómo, por ejemplo, el Papa o un presidente en 2, 3 años de su gestión están acabadísimos. O sea, se acaban. ¿Por qué? Porque biológicamente se acaban por tanto estrés. Entonces, tenemos que identificar las características de este trabajador para estar expuestos a ese agente de riesgo. Ahora, este trabajador se va a exponer a un agente de riesgo, pero también en un medio ambiente determinado, ¿sí? No es lo mismo que un trabajador esté expuesto a agente, por ejemplo, ruido. Va a estar expuesto a ruido a 90 decibeles. Y dices, ah, caray, sí es riesgo. Ah, espérate,
Pero ¿en qué medio ambiente se va a determinar? Por ejemplo, horario. Estamos hablando que a 90 decibeles es riesgo estar 40 horas a la semana, jornadas de 8 horas diarias, 5 días a la semana. Pero ¿qué pasa si se exponen a más 2 horas diarias? Entonces, esa exposición va a disminuir el riesgo de sufrir un daño auditivo a este trabajador al estar expuesto a ese agente de ruido, pero en un medio ambiente que es, por ejemplo, 2 horas diarias, ¿sí? O 3 horas diarias. Entonces, por ejemplo, está expuesto a cargas. No es lo mismo en calor o en temperaturas extremas. Calor o frío extremo me aumenta el riesgo que a temperaturas medias. No es lo mismo en verano que en invierno. Es decir, nos va a estar generando diferentes, el medio ambiente nos va a generar diferentes acciones o exposición. Por eso debemos de identificar la exposición de X trabajador a 1 o 2 o 3 o varios agentes de riesgo que pueden ser sinérgicos, pueden ser aditivos, pueden ser, etcétera, o sea, porque uno te puede predisponer a otro riesgo en un medio ambiente determinado. Entonces, esta es la exposición que debemos determinar. Entonces, algo que se nos olvida y que los médicos lo tenemos muy presente, pero el que no es médico se le olvida que cada trabajador es distinto. Entonces, pensamos que todas las máquinas son iguales, pero las personas no. Y ahí lo vemos en factores de riesgo psicosociales totalmente distinto. Ante el mismo estímulo, las personas van a responder de diferente forma. Una persona puede sentir que fue una agresión porque me tocaron el hombro, y otra persona dice, no, mi jefe es muy cálido, hasta me toca y siento así como que es muy cuate, y cada persona lo va a sentir diferente. Y alguien puede con todo valor y justicia y respeto a esa persona, puede sentir que se invadió su privacidad el que mi jefe me toque. ¿Sí? No dejo que me toque ni mi marido y este jefe viene y me toca en el hombro, ¿por qué, no? Entonces, puede sentirlo agresión y otro dice, ay, qué cálido, llega y te cuate y hasta como dicen, de pellizco. Por eso tenemos que identificar, cada persona va a estar expuesta a diferentes agentes de riesgo en medio ambientes diferentes, por eso tenemos que tenerlo siempre presente y estar evaluando precisamente esa exposición. Entonces, esta exposición tenemos que individualizar. ¿Qué pasa con Juan con exposición a estos agentes? Y Juan ahorita es diferente que el Juan de hace un año y es diferente al Juan dentro de un año. Entonces, por eso tenemos que estar haciendo las evaluaciones constantes y tenemos que llevar los registros, y eso nos lo pide todas las autoridades. Bien, otro elemento que debemos de tener en cuenta, ¿sí? Una historia, esta es la historia natural de una enfermedad, ¿sí? Tenemos agentes de riesgo, un medio ambiente determinado y tenemos una persona expuesta a esos agentes. Aquí está la triada ecológica. Sí, va a haber un momento en el que va a haber una acción, yo puedo estar expuesto a ruido y ahorita todavía no me daña. Entonces estoy ahorita en este periodo, todavía no me daña. Tenemos que entonces hacer prevención primaria. Todavía la persona, lo vemos aquí abajo, está en salud. Pero a través del tiempo, esa persona puede estar expuesta a ese factor de riesgo y a través del tiempo puede entonces convertirse en una enfermedad y pasaría de esta línea de aquí. De estar saludable pasa a estar enfermo, ¿sí? El área de medicina del trabajo en las empresas, lo que menos tiene que hacer es dar consulta. Esto tiene que quedar muy claro. No tiene, media hora de su turno es dar consulta. Lo que debe de estar haciendo un médico en la empresa es prevención, estar haciendo todo lo de aquí, medicina preventiva, es decir, prevención primaria. Hacer que esa persona, ese trabajador esté saludable y no se enferme. No es atender enfermos, para eso tenemos el IMSS, ¿sí? Las consultas es para que termine el turno, trae gripa, trae diarrea, etcétera. Pero las consultas, ya para eso es el IMSS. La obligación del médico es lograr que la persona se encuentre aquí todo el tiempo, saludable. Y para ello tenemos que hacer dos cosas: promoción de la salud y protección específica. Aquí hablamos entonces de prevención primaria. ¿Qué es la prevención primaria? Son las acciones preventivas antes de que aparezcan las enfermedades. Por ejemplo, yo les digo a todos ustedes, bajen de peso, hagan ejercicio, ¿sí? Coman saludablemente, y lo que estoy haciendo es prevención primaria para que no les dé diabetes, para que no les dé hipertensión, ¿sí? Problemas cardiovasculares. Eso sería prevención primaria.
Prevención secundaria es detectar precozmente, ¿sí? Yo, por ejemplo, haciendo Papá Nicolaos, no detecto, no evito el cáncer. Lo que lo hago es detectarlo todavía cuando con una cirugía pequeña se controla y se cura de cáncer. No esperarme hasta que ya esté todo invadido de cáncer. Entonces, el área fundamental de la medicina del trabajo es la prevención primaria. ¿Y qué tenemos que hacer? Promoción de la salud y ojo, no, todavía muchos empresarios se quieren cumplir las normas oficiales mexicanas, pero el Reglamento Federal de Salud y Seguridad en el Trabajo está por arriba de las normas y nos obliga a muchísimas cosas. Y entre ellas nos obliga a hacer eso, a hacer promoción de la salud. Eso nos obliga el reglamento y hay multas por no hacer promoción de la salud. Desde educación, desde para una buena alimentación, desde cómo debes de dormir, cómo tienes que activarte, hacer ejercicio, tienes que hidratarte, descansar, tienes que desarrollar tu personalidad. Tenemos adolescentes de 40 años, ¿sí? Entonces, tenemos que tratar de desarrollar todo eso en los trabajadores, ¿sí? Y la protección específica, la promoción específica es protección específica para los agentes de riesgo a los que está expuesto los trabajadores en particular, ¿sí? Entonces, tenemos que también trabajar entonces de acuerdo al riesgo. Estás expuesto a ruido, tengo que protegerte del ruido. Estás expuesto a cargas, ¿cómo hacer para que no te lesione las cargas? Estás expuesto a tolueno, ¿cómo hacer para que la exposición a ese tolueno no te afecte a tu salud? Todo eso es protección específica. Bien, recuerden que el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, ¿sí? Ya tenemos 5 años con él, que nos obliga a identificar los factores de riesgo. La norma, la 030 desde el 2009 no las obligaba, pero recuerden que la norma 030 nos hablaba de identificar factores de riesgo físico, químico y biológico, ¿sí? Ahorita todos tenemos riesgo biológico y esto no estamos acostumbrados. Tenemos aquí el SARS-CoV-2, ¿no? Que es el causante del COVID. Tenemos factor de riesgo biológico, entonces tenemos que meter, al igual que si hay ruido y si al igual que si hay vibraciones y al igual que si hay problemas de iluminación, tenemos que identificar que tenemos riesgo biológico y tenemos que meter las medidas de atención necesarias, que es lo que nos están obligando con todo ese protocolo COVID. Bien, ya en el reglamento nos habla entonces de los factores de riesgo psicosocial y los ergonómicos, ¿sí? Bien, identificando, tenemos que hacer un diagnóstico. Y acuérdense que nos obliga a tener un diagnóstico. ¿Para qué? Para poder generar, de acuerdo a mi diagnóstico, programas específicos para prevenir. Para cada uno de los agentes de riesgo que identifico, condiciones, peligros, etcétera, tengo que generar acciones correctivas, ¿sí? Ahorita nos está lloviendo lo de COVID, pero las normas es la 035 y 036, que es lo que tenemos ahorita, que ya está en puertas el cumplimiento de la fase 2 de la 35 para octubre y de la 36.1 para enero del 2023. Pero ya nos aplica la gran parte de la norma, el 80-90% de la norma ya es aplicación para octubre del año pasado, ¿sí? Entonces tenemos que generar todo ese tipo de cosas. Recordar que la norma 019 nos ayuda, la Comisión de Seguridad nos puede ayudar en muchísimo para hacer las cosas. Pero, de acuerdo al reglamento, recuerden que todo lo que es salud y seguridad en el trabajo abarca todas estas áreas. Pero un área específica que nadie puede hacer es la medicina del trabajo a menos que sea médico, ¿sí? Entonces, es un elemento importante precisamente para el tema de hoy, que la vigilancia, la salud de los trabajadores recae en el área de medicina del trabajo. Y medicina del trabajo, dice el reglamento, que solamente puede ser realizado por un médico. Yo puedo tener una excelente enfermera que tiene doctorado en salud ocupacional, enfermera, ¿sí? Tiene doctorado, pero ante la ley, solamente la cuestión de reexámenes médicos y la vigilancia a la salud de los trabajadores, a fuerzas la debe de llevar un médico. Puede ser interno, externo, mixto el servicio, ¿sí? Pero tiene que ser validado por un médico el que lo lleve. Recuerden que toda la normatividad de salud y seguridad pues es preventivo. Si alguien se daña, lo mandamos al IMSS. Por eso la norma 035 dice, prevén, evita, por ejemplo, todas estas, el estrés de más, previene un clima
organizacional adecuado, ¿sí? Pero si alguien ya se vio afectado, identifícalo y mándalo al IMSS, ¿sí? Bien, ahora, vámonos ya viendo esos antecedentes. El tema de hoy que estamos hablando era vigilancia a la salud de los trabajadores. Les pongo como ejemplo la norma 0361, que esta es parte del punto 9 de la norma 0361 de identificación de los factores de riesgo ergonómico para manejo manual de cargas. Dice en el punto 9, obligación de la vigilancia a la salud de los trabajadores. La vigilancia, ¿sí?, deberá ser realizada por medio de un programa. Por medio de un programa que se elabore para tal efecto. Este programa incluye, entonces, ojo, muchos identifican vigilancia con exámenes médicos. Es como decir, la llanta forma parte del coche, pero las llantas no es el coche. La vigilancia es el coche. Parte de la vigilancia son los exámenes médicos, pero no es la vigilancia exámenes médicos, es parte de. Entonces, incluye entonces aplicación de exámenes médicos iniciales y luego los exámenes médicos de acuerdo a las actividades y tenemos que estar haciendo evaluaciones médicas, ¿sí? Evaluaciones médicas de seguimiento anual o ante la evidencia de signos y síntomas. Es decir, que hay que detectar elementos antes de generar un daño. Recordar que una cosa es cuando estás saludable y otra cuando estás enfermo. Entonces, todavía puede haber cambios en el organismo antes de que se venga una enfermedad. Antes de que yo tenga síndrome del túnel del carpo, por ejemplo, por movimiento repetitivo en la muñeca, puedo sentir como que siento algo raro. Todavía no es síndrome del túnel del carpo, no hay compresión todavía. No hay todavía un daño como tal, pero puedo sentir como que algo en estos dedos, siento así como que se me cansan, puede sentir algo de debilidad. Y todavía no es síndrome del túnel del carpo, es decir, que debo de detectar antes de que esté la enfermedad. ¿Para qué? Para generar acciones. Por eso nos pone el cuestionario nórdico de Cuorinca para estar evaluando a los que están en manejo manual de cargas. Pero ¿qué incluye la vigilancia? Ojo con ello. Fíjense que es exámenes. Incluye exámenes iniciales, exámenes periódicos o evaluaciones periódicas, ¿sí? Y acciones preventivas y correctivas. Fíjense entonces que parte de la vigilancia es generar acciones preventivas y correctivas de acuerdo a lo que voy encontrando. Ojo con ello. Entonces, la vigilancia no nada más es hacer exámenes, es hacer exámenes y tengo que al mismo tiempo entonces generar las acciones, los cambios preventivos y estar evaluando si está sirviendo o no, ¿sí? Y debo de tener entonces esa vigilancia, los exámenes, su registro junto con las acciones preventivas y correctivas. Esa es parte de la vigilancia. Y ese médico deberá determinar la aptitud física de los trabajadores para realizar las actividades. Es decir, recuerden que tengo que hacer exámenes médicos de acuerdo al riesgo. ¿Qué me está obligando esta norma? Me está obligando a que antes que un trabajador cargue, tengo que hacer el examen médico para decir, oye, va a cargas, tengo que hacerle un examen médico para ver si puede o no puede, tiene características o no, riesgos para enfrentarse a la carga. Y qué elementos, qué capacidad tiene para poder decir, puede o no puede con normalidad o será alto riesgo o qué será. A eso vamos entonces a la parte. Bien, eso es lo que pone la norma como tal. Voy ahora a explicarles qué es la vigilancia de la salud a los trabajadores. La vigilancia es un control sistemático de episodios relacionados con la población activa. Esto nos lo pone la Organización Internacional del Trabajo. Y controlar riesgos profesionales y enfermedades. ¿Qué elementos tiene la vigilancia? Componentes, recopilar información, depurar, analizar datos, divulgar datos y planificación de intervenciones. Prácticamente, ¿qué tengo que hacer? Ahorita lo vamos a ver. ¿Cuál es el marco legal de esta vigilancia? Tenemos, desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dice que tenemos derecho a un trabajo saludable. Viene la ley, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Salud. Les pongo aquí, viene también recomendación 171 de la OIT, ahorita vamos a ver en dónde lo viene, pero viene también, fíjense, que la Secretaría de Salud publicó un proyecto de norma en el 2013, la 255 SSA,
2009, que terminó eliminándose en el 2013, ¿sí? Este proyecto de norma era precisamente para vigilancia a la salud de trabajadores. Es este tema. Hizo un proyecto de norma la Secretaría de Salud, fíjense, muy interesante. Ahorita se las voy a explicar. Recomendación 171, fíjense que un elemento dice vigilancia de la salud de los trabajadores. Es parte de lo que nos recomienda la OIT, ¿sí? Vigilancia a la salud. El Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo, fíjense que, por ejemplo, para manejo manual de cargas dice que efectuar la vigilancia a la salud. En el mismo reglamento viene para cada riesgo, viene exámenes médicos. Expuesto a ruido, exámenes médicos. Temperaturas, exámenes médicos. Químicos, examen médico. Electricidad, exámenes médicos, trabajo en alturas, espacios confinados. Para todos nos habla que tengo que hacer exámenes médicos. Es parte de la vigilancia los exámenes médicos, ¿sí? Este proyecto de norma de la 255 decía precisamente era para la vigilancia a la salud, ¿sí? De vigilancia de la salud de los trabajadores. ¿Por qué se canceló esta norma? Porque recuerden que quien emite la norma es el encargado de su vigilancia. Se emitió este proyecto de norma y finalmente se canceló. ¿Por qué? Porque la Secretaría de Salud dijo, yo no tengo la capacidad de vigilar esta norma. Entonces, se canceló. ¿Sabes qué? No, queda el proyecto, no se aceptó. ¿Por qué? Porque no tengo capacidad para vigilancia. Porque hay una norma, la 017, habla de vigilancia a la salud, pero a nivel público, ¿sí? Pero la vigilancia a la salud de trabajadores, entonces busquen el proyecto de norma. Está muy interesante, tiene elementos muy interesantes sobre la vigilancia, aunque no llegó a ser una norma, pero ese proyecto lo tiene muy bien determinado si quieren realmente saber cómo se hace la vigilancia. Bien, recuerden, identifico un riesgo, reconozco que tengo ese factor de riesgo, hago la evaluación y si se convierte en un problema, un riesgo para mi población trabajadora, debo de meter medidas de control. Entonces, nos debe de quedar claro qué es la vigilancia, cuáles son las funciones. Primero, analizar tendencias de enfermedades profesionales en un grupo, ¿sí? Tengo un grupo que está expuesto a ruido, pues analizo qué está pasando con ese ruido en esa población que tengo expuesta a ruido. Y evalúo a esas personas que tienen exposición similar. Instauro medidas de control, luego evalúo la eficacia de esas intervenciones y descubro nuevas relaciones causales. Esto ya es conocido en el área de salud y seguridad. ¿Qué es entonces la vigilancia como lo debemos hacer? Esto es lo que nos dice la Organización Mundial de la Salud y la OPS, ¿sí? La Organización Panamericana de la Salud, que es tener selectivamente información sobre un cierto riesgo, hacer recomendaciones, decidir medidas para prevenir y controlar el problema y de una forma muy cercana al proceso. ¿Qué es la vigilancia? La vigilancia es activa, es para la acción y es un enfoque preventivo. No es simple observación. Imagínense que ustedes me encargan a su niño, alguien me encarga a su niño, me dice, oye, te encargo a mi niño, por favor, me vigilas a mi niño, ¿no? Yo me voy a meter a contestar el teléfono. Sale la señora media hora después y me dice, ¿y dónde está mi niño? No, es que vi que estaba jugando a la pelota, vi que se le fue la pelota a la calle y dije, híjole, lo van a atropellar. Y veía que venía un carro y dije, no, paz. ¿Y qué crees? Lo atropelló. Entonces, hablé a la ambulancia y se lo llevaron. ¿Qué es lo que hice? Observación. No lo vigilé. Es que te encargué que lo vigilaras. Sí, yo lo estaba viendo. No es observación. Observar es no hacer nada. Veo el fenómeno sin hacer nada. La vigilancia es estoy observando el fenómeno y estoy viendo cómo se está comportando cada uno de esos elementos y qué es lo que debo de hacer, meter acciones. Si veo que el niño se le va la pelota, caray, se va para allá, ¿qué tengo que hacer? Hasta gritarle, ¿no? ¡Ey, párate, espérate! O sea, ¿qué debo de hacer para que no se cruce el niño y no vaya a atropellar, ¿sí? Entonces, por eso es observación, no es observacional, vigilancia es activa, es para la acción, identifico un elemento, se sale del estándar y ¿qué tengo que hacer? Meter inmediatamente una acción, ¿sí? Con un enfoque preventivo, no es atender daños.
Por ejemplo, la vigilancia a trabajadores expuestos a ruido no es detectar personas con daño auditivo. No es eso, no es para detectar los problemas. ¿Para qué es la vigilancia? Es estar vigilando a los que están expuestos a ese ruido para que ninguno de ellos se vea afectado su oído, ¿sí? Bien. Entonces, esa vigilancia es sistemática y tiene que tener con registros, ¿sí? A nivel individual y a nivel colectivo. Entonces, tengo que tener características individuales de los que están expuestos a ese agente de riesgo. En este caso, Cargas, por ejemplo, nos dice que tengo que hacer exámenes médicos para identificar la capacidad que tiene este trabajador para someterse a las cargas, ¿sí? Y hay muchas pruebas, pero ¿cuál es lo importante? Se busca, y desde el año 2000 se está trabajando mucho en olvidarnos del paradigma salud-enfermedad. No es decir, mi trabajador está saludable o mi trabajador está enfermo. El objetivo desde el 2000 para acá es, mi trabajador está saludable. ¿Qué tan saludable estás? Entonces, ¿cuál es el objetivo desde el 2000 para acá? Que, por ejemplo, ustedes en su empresa ahorita estén más saludables que en el 2019. Y el objetivo es que para el 2021 estén más saludables de los que están ahorita. Ese es el objetivo. Por eso el enfoque ahorita de la vigilancia es gradiente de salud. Es decir, cómo lograr que estés más saludable para el próximo año. No es detectarte enfermedades, olvídense de ese paradigma. Es decir, tengo a mis trabajadores y cómo le voy a hacer para que Juan esté más saludable este año que el próximo. Fuma, tiene sobrepeso, no hace ejercicio, pues lo bajo de peso, que deje de fumar, que duerma mejor, etcétera. ¿Para qué? Para que esté más saludable que el próximo año. Y el próximo año va a estar en mejores condiciones que como está este año. Ese es el objetivo de medir gradiente de salud. Y ese gradiente de salud puede ser en forma primero individual y luego por el grupo a los que esté expuesto. Entonces voy a lograr que este grupo de personas esté más saludable porque están enfrentándose a un agente de riesgo X, por ejemplo, ruido, por ejemplo, cargas, por ejemplo, X, ¿sí? Cualquier agente de riesgo al que esté expuesto. Entonces, resumen antes de irnos a un caso práctico. ¿Para qué sirve la vigilancia? Permite identificar, primero, grupos, los que están expuestos a cargas, al que está expuesto a tolueno, al que está expuesto a ruido, al que está expuesto a vibraciones, a cualquier agente de riesgo. Y genero subgrupos. ¿Por qué? Porque cada persona es diferente. Entonces, tengo que identificar también de esos subgrupos quién tiene más predisposición a dañarse y cuál tiene menos predisposición a dañarse, ¿sí? Estratifico entonces esos riesgos. Todos están expuestos a 90 decibeles, estamos de acuerdo, pero Juan tiene cierta capacidad tiene cierto mayor riesgo de dañarse al oído que Pedro. Entonces, aunque estén los dos expuestos en el taller a 90 decibeles, Juan se puede dañar más que Pedro. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por eso debo de estratificar los riesgos y realizar acciones preventivas y de control estratificadas. Porque de pronto sale de una vez exámenes médicos para todos igual. Y Juan, felicidades, además de que saliste bien de tu glucosa, no estás embarazado. Oye, ¿por qué le hicieron examen de embarazo? Es que era paquete para todos, espérate, o sea, es que cuesta $1 el examen de embarazo, pues sí, pero fue un gasto pagar $1 para que le hagan examen de embarazo a un hombre. O sea, y a las mujeres te costó $3 hacerles el examen antígeno prostático específico. ¿Para qué se lo haces? Las mujeres no tienen próstata. O sea, aunque se autoasuman como mujer, no tienen próstata, lo siento. Entonces, no van a tener, ¿para qué le haces el antígeno prostático específico si no tienen próstata? No va a tener nunca cáncer de próstata. Entonces, a veces terminamos gastando en cosas que no sirven y eso no me permite invertir en cosas que sí me sirven. Por eso debo de estratificar y no atenderlos a todos igual. Y entonces, para saber, entonces, esta vigilancia en dónde entra. Por ejemplo, hay una fuente de un agente de riesgo y va a haber un medio expuesto, ¿sí? Y aquí está el trabajador.
Aquí nos vamos a controles medioambientales, ¿sí? El trabajador va a tener contacto con ese riesgo y entonces tenemos que hacer el control biológico, ¿sí? De un químico, por ejemplo, dosis interna, dosis diana, efecto bioquímico, etcétera, ¿sí? Todo ello, desde que hay exposición, ¿sí? Hasta el efecto bioquímico, hasta la dosis diaria se habla de controlar la exposición. Pero fíjense dónde entra la vigilancia. La vigilancia es desde que una persona está expuesta a un medio ambiente, se convierte entonces, tengo que meterlo a la vigilancia a la salud. ¿Dónde se termina la vigilancia? En el momento en que alguien tiene enfermedad, se sale de vigilancia. Yo no voy a vigilar personas enfermas. Si a un trabajador ya se dañó el oído, lo saco del programa de vigilancia y le doy su atención, etcétera, etcétera. Y luego veo si puedo regresarlo o no, porque inicialmente puede haber un daño auditivo reversible. Entonces, ya que se quitó el problema, yo determino, ¿lo regreso o no lo regreso a la exposición? ¿Sí? Entonces, pero la vigilancia es personas saludables, ojo con ello, no es enfermos, es trabajadores saludables, debo de estarlos vigilando a la salud. Y es lo que nos pide la norma, por ejemplo, en este caso la 36, para quien está expuesto a cargas. Y como no lo pide la norma, con esto finalizamos, explicar bien con esto, para darse una idea de por qué tengo que hacer vigilancia. ¿Sí? Tengo trabajadores, por ejemplo, en un almacén, por ejemplo, cargas, manejo de cargas, ¿sí? Decíamos que tenemos agente, la triada ecológica es agente, trabajador y en un medio ambiente determinado. Entonces yo voy a determinar cuándo es, y debo de estratificar, cuándo sería alto riesgo de exponerse a cargas, dependiendo, por ejemplo, del agente. Entonces, del agente, ¿cuándo consideraría alto riesgo? Cargas, este es un ejemplo, ustedes lo van a determinar en su empresa de acuerdo a lo que ustedes manejan. Por ejemplo, más de 25 kilos, que no tenga agarre, que el centro de gravedad de la carga no esté centrado, está más pesado, es una caja grande, pero de un lado está más pesado que de otro, que esté resbaloso, que esté muy grande, etcétera. Todo eso es más riesgo para enfrentarme a cargas con respecto a la gente. Por tiempos no voy a explicar un riesgo medio, pueden o no pueden incluir el riesgo medio, ¿sí? Pero ¿cuándo sería riesgo normal? Cargas menores de 15 kilos, que tengan un buen agarre. No es lo mismo agarrar una caja que tenga un buen agarre a que tener una caja ¿y de dónde lo agarro, no? Un mal agarre, por ejemplo, donde no tiene ni de dónde agarro, pues ese es un problema de acuerdo a la gente, es más riesgo de que yo me lesione al exponerme a cargas cuando no tengo ni de dónde agarrarlo. ¿Cuándo sería riesgo normal? ¿Sí? Buen agarre, que no sea resbaloso, que el centro de gravedad está centrado, que es una carga pequeña, etcétera. Todo eso es riesgo normal. Ahora, en cuanto al trabajador, ¿quién tiene más riesgo? Por ejemplo, tengo en un área que expuestos a carga, ¿quién se puede lesionar más fácil al manejar las cargas? Pues las personas obesas. Las personas obesas tienen más riesgo de cargas, ¿sí? Las personas sedentarias, ¿sí? Y el problema del mexicano es que el 80% de mexicanos somos sedentarios de alto rendimiento, no nos movemos ni en defensa propia, ¿sí? Entonces tenemos más riesgo de lesionarnos, incluso hasta ante cargas pequeñas. Más de 45 años es riesgo para cargas. El que tenga enfermedades crónicas, por X razón, hay muchas formas porque un diabético es más fácil que se lesione, un diabético, un fumador, alguien que tenga artritis reumatoide, o sea, hay muchas causas de enfermedades crónicas que por una cosa o por otra puede ser que se dañe más fácilmente. Las mujeres, recuerden que en el área de la salud no hay igualdad, eso es a nivel sociopolítico. Igualdad de género, eso es por características de derechos y a nivel social y económico, político. Ante la salud hay equidad, no igualdad. Y si no, les digo, a ver, todos los hombres, por favor, enséñenme su útero. No pueden, no tienen. A ver, las mujeres, enséñenme su próstata. Pues no tienen. Entonces, no estamos hablando que somos iguales. No estoy hablando ni más ni menos, ¿sí? No hay jerarquía. Somos diferentes. Un güero es diferente a un moreno. El tono de la piel es diferente. No estoy hablando de que uno es mejor que otro. Estoy hablando que hay diferencias. Entonces, la mujer se puede lesionar más fácilmente ante la misma carga que un hombre,
¿sí? ¿Por qué? Porque su estructura anatómica no tiene las mismas características para la carga. Pero, por ejemplo, para manejo, para ciertos elementos, por ejemplo, para ciertos riesgos de tipo psicosocial, una mujer, por ejemplo, puede tener mejor capacidad que el hombre. ¿Por qué? Porque su cerebro funciona de diferente forma. Estamos hablando no más ni menos, estamos hablando diferentes. Ojo con ello, ¿sí? No estoy hablando de discriminación. Problemas musculoesqueléticos. Si alguien ya ha tenido problema de espalda, es más fácil que se lesione cargar, ¿sí? Que alguien que no ha tenido. Problemas de nutrición. Recuerden de la gasolina, la nutrición es la gasolina del vehículo. Si yo no le doy la gasolina adecuada, no va a poder trabajar ese carro igual. Pónganle un carro de carreras, un Fórmula 1, pónganle de la verde, gasolina de la verde y a ver cómo funciona, ¿no? Pues no va a funcionar igual, ¿sí? Necesitan, un avión necesita turbocina, no necesita, ¿cómo se llama? No le voy a poner gasolina de la verde, ¿no? Entonces, estamos hablando que hay que darle los nutrientes adecuados. No es lo mismo los nutrientes que le voy a dar al contador, que está todo el tiempo sentado ante una computadora y es sedentario y no se mueve, que al que le toca descargar medio camión en una jornada de trabajo, no un camión entero, le toca descargarlo. Es una carga pesadísima donde gasta 4,000 calorías diarias en descargar un camión y el otro gasta, en todo su ejercicio del día gasta 500 calorías, ¿no? Entonces, no le voy a dar la misma nutrición a uno que otro. Entonces, si alguien tiene mala nutrición, pues no va a tener las capacidades para cargar, se va a lesionar más. ¿Quién sería riesgo normal? Quien tenga peso normal, 18 a 25 años, hombres, sanos, no fumadores, viene en bicicleta a la empresa y se va a su casa, dura media hora, es decir, que hace 1 hora diaria de ciclismo y saliendo de aquí se va al gimnasio, lógico va a tener menos riesgo de manejo de cargas que el que se va sentado y llega a su casa y se la pasa en la televisión y nomás se levanta para cenar y acostarse, ¿no? Tiene buena alimentación, etcétera, es un riesgo normal. Ahora, ¿en dónde se da la relación de este trabajador con el agente de riesgo, que es la carga? Entonces, hay medio ambientes de más riesgo. ¿Cuándo es más riesgo? Jornadas prolongadas, cuando no hay descansos, cuando no hay rotación de puestos. Recuerden que si hay rotación, no, el descanso no es descansar a la persona. Descansa media hora y es ponte a ver tu WhatsApp. No, es descansa el músculo que estás trabajando. Si tu grupo muscular es hacer esto, lo puedo poner en un área en donde tenga que hacer esto. Y estoy usando manos, sí, pero estoy usando diferentes grupos musculares. Entonces el descanso es hacer otra actividad. Si no tienen equipo, no hay capacitación, no hay supervisión, se hacen traslados de más de 10 metros, si están desmotivados, si las inclemencias del tiempo, lluvia, viento, mal iluminación, si el piso está sucio, está el desorden, es el medio ambiente donde se desacarga. Eso es alto riesgo y es más facilidad para que se dañe. ¿Cuándo es riesgo normal? Cuando hacen, por ejemplo, cargas en turnos menores de 6 horas, descansan cuando tengan que descansar. A lo mejor Juan a la hora tiene que descansar, pero Pedro cada 20 minutos se tiene que parar 10 minutos a descansar. Cuando no hay traslados o son menores a 1 metro, no hay cuando hay rotación de puesto, cuando están bien capacitados, saben cómo cargar, lógico, lo hacen mejor y menos riesgo, están bien supervisados. Acuérdense algo muy, muy importante, orden dada y no secundada vale pa' pura. Si yo doy una orden y no superviso que se haga, valió gorro, nadie lo va a hacer y los trabajadores no se hacen. Entonces tengo que dar una orden y supervisar que se haga. Si tenemos un proceso seguro de carga, tengo que supervisar que se haga el proceso seguro de cargas, ¿sí? Están motivados, etc. Ahora, ¿por qué es importante hacer esta estratificación? ¿Por qué es elementos de esta vigilancia? Por ejemplo, esta carga. ¿Por qué es importante hacer esta estratificación? Porque tengo que ser eficiente, productivo, eficaz y tengo que realmente hacer inversiones adecuadas. Tengo que invertir y no gastar. Entonces, a trabajadores de alto riesgo me va a costar mucho más tener trabajadores de alto riesgo o condiciones de alto riesgo. Me va a costar menos riesgo medio y me va a costar todavía menos, ¿sí?, el riesgo normal. ¿Por qué? Un ejemplo para el que estamos hablando del manejo de cargas. Caso práctico, tengo un almacén.
En mi almacén tengo 30 trabajadores. De esos 30 trabajadores, 10 son de alto riesgo, es decir, hay 10, de esos 30, 10 están aquí, en alto riesgo, de acuerdo al trabajador. Hay 10 que están en estas características. Obesos, sedentarios, mayores de 45, o hay diabéticos, o hay fumadores, o hay mujeres, o hay etcétera, ¿sí? Hay 30 trabajadores que están en alto riesgo, ¿sí? Y tengo 20 que están en riesgo normal. De esos 30, 10 están caracterizados en alto riesgo y 20 los tengo en riesgo normal. Es mi almacén en donde están a cargas. ¿Qué va a pasar? Me va a costar más lo de alto riesgo. ¿Por qué? Porque para ellos, ojo, es prevención. ¿Qué tengo que hacer? Supervisar por turno. Cada supervisor va a tener que hacer un checklist de que estoy supervisando a cada persona de alto riesgo. Vamos a ponerles, a los de alto riesgo les voy a poner no es verdad, ¿no? Pero es un ejemplo. Les voy a poner una pañoleta roja, ¿sí? Entonces, a ver, a los rojos, a cada rojo, a esos 10, tengo que supervisarlos por turno. Su supervisor tiene que hacer un checklist, a ver, que esté cargando adecuadamente, proceso seguro de trabajo, ¿sí? Tengo que estar con cada uno de ellos, que puede ser en grupo, ¿sí? Pero tengo que hacer ejercicio previo. Entonces, a ver, 10 minutos antes de que te metas al almacén, 10 minutos, a ver, vamos a hacer ejercicios y empezamos calentamiento, ejercicio antes, durante, etcétera. Y el supervisor tiene que estar ahí. Y es tiempo del trabajador y tiempo del supervisor, que en vez de estar trabajando, están haciendo el ejercicio. Tengo que meternos a nutrición. A los obesos, pues que bajen de peso. A los que están en sobrepeso, pues que bajen de peso. Si están bien alimentados, bueno, que sea una alimentación adecuada, porque no nada más es por cantidad, sino también la calidad de la alimentación. Tengo que generar programas de activación para que la gente no nada más haga tantito ejercicio antes de entrar, que se active físicamente, ¿sí? ¿Qué haces en tu casa? Tienes que hacer mínimo 200 minutos de actividad física por semana. Mínimo, mínimo. Lo ideal son 400 minutos por semana, pero lo mínimo 200 minutos por semana. Control de adicciones. En este caso, por ejemplo, el alcohol, el tabaquismo nos generan riesgo para cargas. Nos puede generar más fácil que se dañe una persona al estar expuesta a cargas. Tengo que motivarlos para que bajen de peso. Tengo que motivarlos para que dejen de fumar. Tengo que motivarlos para que se activen fuera de la empresa. Tengo que motivarlos a que sigan una nutrición adecuada. Tengo que motivarlos mientras hacemos el ejercicio. Tengo que motivarlos que lo estoy supervisando porque es por protección, ¿sí? Luego, los exámenes médicos. El examen, como dicen, ¿cuánto me cuesta un examen médico? ¿Sabes que te puede costar de 50 pesos o te puedes costar 5,000? No, pues hazme los de 50 pesos. Perfecto. A ver, te llamas, ¿cómo te llamas? ¿Puedes trabajar? Sí, a ver, ¿te hace falta algo? No, órale, vete a trabajar. Eso es un examen de 20 pesos. ¿Cuáles son los otros? ¿Estás expuesto a ruido? Te hago una audiometría. Cuesta. ¿Sí? Estás expuesto a químico, te tengo que ver cómo está tu hígado, tengo que ver ciertas cosas. Estás expuesto a carga, te tengo que hacer radiografía de columna dorsal, de columna lumbar, a lo mejor radiografía de rodilla. O sea, te tengo que hacer exámenes físicos y exámenes de laboratorio y gabinete diferentes, radiografías, estudios, etcétera, para ver cómo estás y evitar que se dañe. ¿Sí? Tengo que tener más controles administrativos. Es decir, hay muchas cosas que me van a costar más. Por cada trabajador de alto riesgo le voy a invertir 10,000 pesos anuales, porque todo esto cuesta tiempo, esfuerzo, etc. Por cada trabajador le voy a invertir 10,000 pesos anuales para tratar de que no sufra un riesgo de trabajo. Sin embargo, es más fácil que se me dañe. A pesar de que haga todo esto, es más fácil que se me dañe. ¿Sí? Lo que voy a es disminuir la probabilidad. En cambio, a los de riesgo normal va a ser una supervisión mensual, los voy a meter a un programa de promoción de la salud en forma general. Los exámenes, por ejemplo, a lo mejor a alguien de 20 años no le va a andar haciendo radiografía de columna, no. Y en cambio a ellos a lo mejor tengo que hacerlo a uno de 48 años, a lo mejor con un peso importante, a lo mejor le tengo que hacer radiografía de columna cada 6 meses. ¿Sí? O sea, y cuestan, ¿sí? Etcétera. Entonces,
Laboratorio y gabinete a lo mejor, digo, van a ser mucho más, no va a ser cada año a lo mejor, le voy a hacer los exámenes, por ejemplo, a ver cómo está la diabetes, etcétera. Pues no te la tengo que hacer cada año, a lo mejor te lo voy a hacer cada 3, cada 5 años, pues tienes 20 años. El siguiente examen te lo hago a los 25 a menos que tengas un problema de salud. No te lo tengo que estar haciendo cada X tiempo. En cambio aquí, por ejemplo, tengo uno diabético, a lo mejor le tengo que estar haciendo exámenes, por ejemplo, de la glucosa, a ver si se está controlando una vez al mes, por lo menos, ¿sí? Y eso cuesta, ¿sí? Por eso, a los de alto riesgo le voy a invertir 10,000 pesos anuales por cada uno. Es decir, que voy a invertir 100,000 pesos, 100,000 pesos anuales en estos 10 trabajadores del área de almacén que son de alto riesgo. Y sin embargo, es alto riesgo de que se lesionen. Ahora, le voy a gastar 3,000 pesos anuales a los de riesgo normal, ¿sí? Por lo tanto, como tengo 20 de riesgo normal, le voy a invertir 60,000 pesos anuales. Entonces, fíjense que para evitar a 10 personas son 100,000 anuales y hay mucho riesgo. En cambio, le voy a invertir 60,000 para controlar 20, es decir, el doble y con menos dinero, ¿sí? ¿Qué es lo que va a suceder? Que estos probablemente no se me van a lesionar y en cambio a estos probablemente sí van a sufrir un riesgo. Entonces, ¿qué tengo que estar haciendo? Haciendo todas las acciones específicas y ese es el programa de vigilancia. ¿Qué tengo que estarles haciendo a ellos para que no se dañen? Y esa vigilancia tiene que ser constante. No es un examen médico cada año. A esta persona obesa, ¿qué tengo que hacerle? Pues tengo que baje de peso, que tenga una alimentación, que estar vigilando que esté bajando de peso, que haga ejercicio, que haga calentamiento. Tengo que estar preguntándole cada X tiempo, oye, ¿no te duele la espalda? ¿No tienes problema de rodilla? ¿Cómo estás? Al final del turno, ¿qué está pasando? Etcétera. Eso cuesta, pero ese es el programa de vigilancia de acuerdo al riesgo. En este caso, entonces, por eso cuando dicen exámenes médicos, oye, me está rechazando en exámenes médicos, me está rechazando gente. ¿Quién eres? ¿Quién soy yo para que no contrates a alguien? O sea, si tú quieres, contrátalo. Yo, por ejemplo, en los exámenes médicos, yo te digo, va para cargas y tengo una persona de 47 años que pesa 120 kilos y mide 1,60. ¿Sabes qué? Es alto riesgo para manejo de cargas. Tú, recursos humanos, si quieres, contrátalo. O sea, pero si tú lo contratas, ¿qué va a pasar? Lo vas a contratar. Es más fácil que se dañe y le vamos a gastar muchísimo más dinero, tiempo, esfuerzo para tratar de evitar que se lesione. Mejor contrata personas en riesgo normal. Es decir, jóvenes, activos, no fumadores, que no fumen, perdón, que no tomen. O sea, es menos riesgo para cargas. No estamos haciendo discriminación. Lo que pasa es que si yo contrato a alguien de alto riesgo, pues se me va a enfermar, lo voy a dañar, ¿sí? Es como decir, oye, a esta persona no aguanta el frío. Ah, para no discriminarlo, mételo al refrigerador. Oye, o sea, se va a lesionar más. O sea, es más fácil, no aguanta bien el frío, ¿no? Pendeja está haciendo solo. Entonces, ¿De qué? básicamente, piensen, A los que fuman, que toman. por ejemplo, ustedes, ante cualquier... Perla, tienes tu micrófono, perdón, Doc. Perla, pon tu micrófono, porfa, en silencio. Yo ya lo silencié, ¿eh? Ángel, gracias. Por eso, piensen ustedes, ¿cuál agente de riesgo van a vigilar? ¿Sí? Tengo vibraciones. Piensen, ¿cuál es alto riesgo de vibraciones? Cuando son vibraciones de tal característica, de tal y tal magnitud, etcétera, etcétera. ¿Cuál sería riesgo normal? Tales y tales. Puede ser algún proceso específico, ¿sí? Genera más vibraciones riesgosas que otras. En cuanto al trabajador, ¿quién se me va a dañar más al estar expuesto a esas vibraciones? ¿Quién se daña menos? ¿Quién está más protegido? ¿Quién soporta más las vibraciones? Por ejemplo, hay prohibiciones tajantes. Una mujer embarazada no la puede exponer a 16 puestos, 16 agentes de riesgo, 16 puntos específicos. La ley prohíbe 1 y el reglamento prohíbe 15 para mujeres embarazadas. Entonces tengo que hacer un examen médico a ver si está embarazada y no la voy a poder ponerla, por ejemplo, en turno nocturno, está prohibido.
no la puedo someter a sustancias químicas peligrosas, no la puedo someter a ruido, no la puedo someter a donde haya vibraciones, no la puedo soportar a ciertas cargas de más de tanto. ¿Por qué? Porque es alto riesgo. O sea, no la voy a someter, ahí son prohibiciones absolutas. Pero donde no hay prohibición absoluta, entonces yo determino cuáles son las características. Antes de que alguien entre, para eso son los exámenes de ingreso y determinar. Si ya lo tengo, tengo que estratificar, identificar quién es alto riesgo y lo tengo que cuidar mucho más que el que es de riesgo bajo. Y lógico, a los de alto riesgo les voy a invertir más, me va a costar mucho más su vigilancia que a los de riesgo normal. ¿Sí? Entonces, ante los diferentes puestos, pues hay que ver a qué agente de riesgo y ver, por ejemplo, esta persona será más riesgo de cargas que un chavo. ¿Por qué? Pues por la edad meramente, ¿sí? Entonces, cada persona. Por eso, y muchos dicen, ¿por qué en factor de riesgo psicosocial? Si va a estar expuesto un agente de riesgo psicosocial, dice la norma 035 que tienen que hacer exámenes médicos de acuerdo al riesgo. Es decir, si voy a someter a estrés, tengo que determinar cuáles son los trabajadores que pueden aguantar menos estrés. Hay ciertas características y ahí Ángel nos puede hablar, ¿sí? Nos puede orientar sobre, por ejemplo, cómo determinar las capacidades para el manejo de estrés, cómo poder determinar las capacidades para enfrentar. Imagínense, voy a poner a una persona inmadura emocionalmente, que tiene poco control, poca inteligencia emocional, lo voy a poner, imagínense, en el departamento de quejas del Seguro Social. ¿No, hombre? O sea, O truena incluso, Doc, o mata a alguien, ¿no? no sé si me escuchas, Doc, Sí, perdón que interrumpa, tú lo sabes más que yo, ¿no? Hablando de ergonomía, tú sabes que hay ciertas pues, puestos, ¿no? Que tiene una demanda. Y si a esta persona la relación con la maquinaria le cuesta trabajo, me explico, imagínate que tienes que tocar un botón cada cierto tiempo. Hay personas que están acostumbradas al famoso multitasking, pero si la persona no tiene esa habilidad multifactorial, va a estresarse. ¿Sí me explico? Y es cuando el trabajo se vuelve una carga emocional. exactamente. Digo, es un tema parecido a lo que entra la susceptibilidad, por eso la OMS y la OIT pelea mucho el tema famoso del burnout, del síndrome del quemado, que nace, tú sabes, en los años 70 en el sector de enfermeras, ¿no? Después se fue evolucionando a los call centers, etcétera, ¿no? Paramédicos, bomberos, policías, pero es el tema, ¿no? Es muy difícil definirlo porque lo que dicen expertos, o sea, hay médicos que incluso lo pelean de, porque hay personas que son resilientes, esa famosa palabra, ¿no? Y hay personas que no. Y es que entra una serie de factores educacionales y medioambientales desde la infancia, más aparte la carga genética que ya traen y biológica, ¿no? Y eso es lo que hay que determinar. Las características de esa persona al riesgo al que lo vas a exponer y no lo vas a poner. Hay personas, acuérdense, que hacen las cosas muy bien, pero no los presiones, porque si tú los presionas, truenan. Tú dices, tú prográmamelo con anticipación y yo te lo tengo, pero a mí no me gusta andar con estrés. Y hay gente que necesita el estrés. Hay gente, es más, que tiene 2 mujeres en la misma colonia. O sea, en la misma colonia, imagínense. O sea, porque les encanta vivir en ese estrés, ¿no? De que, y si me cachan, y si no, y si sí. Y hay gente que no, hombre, o sea, hace lo menos posible porque no quiere someterse, no tiene la capacidad. Y vemos las capacidades diferentes. La mujer es más fácil que pueda hacer ese multitask que el hombre. El hombre se concentra en algo y hasta que no lo termina o algo y no anda pensando en diferentes cosas. Y la mujer puede estar ahorita en este curso y está pensando en qué le va a dar de comer al niño y está oyendo de que si están tocando ahí abajo y está pensando en qué va a hacer mañana y todo lo hace al mismo tiempo y el hombre se concentra en algo, ¿no? ¿Sí? Entonces, hay ciertas cosas que sí se necesitan tener diferentes capacidades y yo no puedo, someter a alguien que no le gusta el estrés y lo meto a estrés, pues va a tronar fácilmente, ¿sí? Por eso debemos de identificar y es parte de lo que nos pide la norma 035 de evaluar las capacidades para enfrentarse al riesgo. Ya los tenemos trabajando, eso es en el ingreso, pero si ya los tenemos trabajando, pues generarlo. Por ejemplo, esta persona que está expuesta a 3 de estrés, ¿qué capacidades para manejo de estrés tiene? Pues tiene 2. Va a tronar. Tiene capacidad de 3 y está expuesto a 3. Ahorita está. Pero a largo plazo es un candidato a burnout. ¿Qué tengo que generarle? Generar más capacidad de manejo de estrés. Hay personas que no saben manejar el estrés. Entonces, ¿qué te necesitamos?
generarle habilidades para que pueda manejar mejor el estrés, ¿sí? Entonces, con ejercicio, con control mental, hay muchas cosas en las que se pueden trabajar para que la persona aprenda a manejar más el estrés. Como dicen, no te preocupes, ocúpate, y te andas preocupando por 1000 cosas que no está dentro de tu área de influencia, ¿no? Entonces, cada persona será diferente y le debo de generar esas capacidades. Y de plano, no tiene la capacidad, no lo puedo hacer, lo retiro del área, no tiene la capacidad para enfrentarse a ese riesgo. Y entonces así cada persona tendrá diferente capacidad, diferente forma de cómo enfrentar los problemas, sus diferentes capacidades de resiliencia a los diferentes agentes de riesgo a los que está expuesto. Y lógico, entonces, ¿qué nos toca hacer? Determinar cuáles son los riesgos, y estratificarlos. ¿Quién, de acuerdo a la gente, al medio ambiente y al trabajador, son de alto riesgo para darle las capacitaciones, las habilidades, generarle más capacidad para enfrentarse al riesgo, o si no tienen la capacidad, en el momento en que determinemos algo que se está pasando y está afectando a la salud, pues lógico, retirarlo. ¿De acuerdo? Bien, entonces, por eso cada puesto de trabajo será diferente, diferentes riesgos, diferentes capacidades, y eso es lo que nos preocupa ahorita con la norma 035, que no estamos acostumbrados a los factores de riesgo psicosocial, y ahí tenemos mucha área de aprendizaje a futuro. ¿Cómo puedo lograr mejorar? Que sabemos muchas cosas, pero el problema es que el empresario no quiere meterse en eso, ¿sí? En lo de factores. A mí no me importa y este es tu trabajo, y si no estás contento, mira, la puerta está muy ancha y hay cola de gente que quiere tu puesto, ¿no? Pensamos todavía a muchos empresarios en esa forma. Qué bueno que no todos, pero sí algunos. A cargas, se nos viene una capacidad muy importante. ¿Cómo vamos a estar vigilando? Y nos obliga a hacer vigilancia a la salud del personal que está expuesto a cargas. Y es obligatorio ya, desde octubre del año pasado, tenemos ya a los que están con ciertas características, tengo que meterlos a un programa de vigilancia, ¿sí? A la salud. Bien. Con esto termino. Recuerden que en esta sesión es meramente alguien pone un punto, y ahí, como dicen en los congresos, se aprende más en los pasillos que en las pláticas. Entonces quisiera, no sé, si estás de acuerdo, Ángel, ahorita, no sé, poder hablar Abrir el micrófono, ¿no? Porque yo creo que sí generaste, ya generaste un club de fans, Doc, ¿eh? Aguas. Excelente, Doc. Primero que nada, muchas gracias. Te lo digo de corazón, en mis 10 años de experiencia, cachito, en seguridad y salud, nunca he visto a alguien, desde el punto de vista médico, te lo digo así en buena onda, que un número uno, que no aburriera, porque me lo dijiste acá en confianza que no eres joven. Número 2, que lo explicara tan fácil, breve, conciso y concreto. Y número 3, mi respeto a lo que dijiste, porque en mi experiencia, los médicos que están en las plantas o en una unidad de negocio piensan que están recetando. ¿Sí me explico? Es decir, no entienden lo que realmente es la salud ocupacional a través de la medicina del trabajo. Así que a nombre de todos los compañeros que estamos ahorita, los 20, felicidades y muchas gracias. Yo sé que es creo que explicaste salud ocupacional en 1 hora y te quedaste corto, me queda claro, porque es demasiada información bibliográfica y de normatividad, pero lo hiciste entender muy fácil, ¿va? Entonces, adelante, Doc. No sé, por ahí Telma tenía una pregunta, no sé si quieras, te la leo. Aprovechen, sale. Doctor, ¿cómo sugieres que se haga esta vigilancia del manejo de carga, sobre todo con alguien que trabaja en ruta fuera de una planta? Bien, estratificar los riesgos. En cuanto a la gente, recuerden que tenemos que identificar bien, por ejemplo, qué es lo que maneja, cuándo, entonces decirle, cuándo es más peligroso, cuando manejes tal y tal y tal carga. ¿Por qué? Porque es pesada, porque es grande, etcétera. Cuando manejes esta otra, es menos riesgo. En cuanto a la persona, estratificar cuál es el mayor riesgo y quitar todos esos factores de riesgo. Entonces, parte de la vigilancia, ¿cuál es? En esos trabajadores no deberíamos de tener supervisores, ¿sí? En todos los trabajadores, cada uno tiene que ser, ojalá llegáramos a la etapa en la que cada persona exige que le den lo necesario para cuidarse, ¿no? Y él es responsable de su cuidado y de los demás. Entonces, llegar a eso, ¿cuál es? Pues es mucho trabajo de capacitación, supervisión, etcétera, pero sí identificar, el mexicano, 80% tiene sobrepeso y obesidad. Es un factor de riesgo que nos estamos viendo. Ahorita para cargas es mayor riesgo alguien que tenga sobrepeso y obesidad. Alguien que no haga ejercicio,
¿sí? Que fume. Entonces son programas que nos obliga el reglamento federal a tener. Programa contra las adicciones, ¿sí? Que dejen de fumar. Programa de estilo de vida. Necesitamos activar a todos nuestros trabajadores, que se hidraten, que tengan una buena nutrición. ¿Por qué? Porque es un factor de riesgo y ahorita estamos pagando el precio. ¿Cuántas personas tienen personas vulnerables por estas características y que están en casa sin poder trabajar? Porque son vulnerables. Obesidad, hipertensos, diabéticos, etcétera. No debería haber ningún trabajo, debería haber personas vulnerables, ¿sí? No debería de haber. Pero ¿cuál es el problema? No nos preocupó esa parte y los tenemos vulnerables. ¿Qué tenemos que hacer? Entonces, hay que estarlos cuidando, generar que esa vulnerabilidad que tienen estos trabajadores pasen a riesgo normal. Por ejemplo, que si nos vamos a concentrar, por ejemplo, en estos de cargas, por ejemplo, en esta pregunta que tienen, a los que estén en sobrepeso, ¿qué tenemos que hacerlos? Pues que bajen de peso. Y por el peso, ya que estén en un peso adecuado, van a pasar a ser riesgo medio y luego riesgo normal. Ya dejó de fumar, pasó a riesgo normal. Ya está haciendo ejercicio, ya es activo físicamente, no es sedentario, ya es riesgo normal. Es decir, no es mantener esos 10, por ejemplo, en este caso que pusimos, a los 10 de alto riesgo. La vigilancia es generar todas las acciones para esos de alto riesgo por el trabajador, pasarlos a riesgo normal, ¿sí? Por ejemplo, muchos piensan que la edad es un factor de riesgo no modificable y es un error. La edad, hay edad cronológica, esa no es modificable y lo siento para las mujeres que no les gusta decir la edad, ¿no? Pero estamos hablando no de la edad cronológica, estamos hablando de la edad metabólica. Hay ancianos de 25 años y hay jóvenes de 60 años, ¿sí? Por eso, los indicadores positivos de salud, y un ejemplo de ello es lo que hace el programa Bicorsat. Métanse, vean lo del programa Bicorsat, que es un programa gratis, que podemos hablar de él si Te iba a quieren. preguntar qué tan vigente sigue ese programa, Doc. Yo lo vi hace 10 años ahí en el Crescap y tengo el software y todo, nos lo pasaron. Digo, te lo mando y lo revisas y sigue vigente. Porque Pueden tenía esa bajar duda. la última versión, se ha modificado, pueden bajar la última versión, si le han agregado algunas cosas o algo, bájenla. Es www.sistemaseurísticos con H, www.sistemaseurísticos.com. Ahí son los que ganaron la licitación del IMSS, entonces se dedican a hacer software de muchísimas cosas y programas, etcétera, pero en esa sistemaseurísticos.com.mx o .com, no me acuerdo. Van a venir, dice ahí, ¿cómo se llama? Programas o software o productos. Y ahí viene el Bicorsat. Pueden bajar ahí la última versión y el manual de funcionamiento. ¿Qué es importante ese? Porque precisamente nos habla de, y como también evalúa parte de cuestión psicosocial, etcétera. Es un bueno para estar viendo porque te semaforiza al trabajador en donde dice, ¿qué riesgos tienes? ¿Estás en rojo en peso, colesterol elevado y tienes físicamente, por ejemplo, evalúa tu cuestión física? Por ejemplo, ¿cómo se llama? Consumo máximo de oxígeno, flexibilidad y fuerza. Son elementos físicos. Entonces, ahí te evalúa edad, además de que todo el software te ayuda pues a evaluar cuestión psicosocial, etcétera. Pero esa parte física te ayuda a determinar tu edad física. Y entonces, ahí es donde puedes determinar que esta persona, por ejemplo, tiene 60, pero tiene una edad metabólica de 25 años. Y en cambio te encuentras personas de 25 años que tienen una edad metabólica de 70. No tienen fuerza, no tienen elasticidad, no tienen, ¿cómo se llama? Agilidad, presión alta, ya traen colesterol elevado. O sea, tienen físicamente una edad de 70 años, ¿sí? ¿Para qué te sirve eso? Claro que es vigente porque es una forma muy buena, fácil, sencilla, que no tiene que hacerle el médico. O sea, lo puede hacer personal entrenado, nomás tú haces esto, evalúas estos exámenes médicos, tú tomas la presión, puede ser con un aparato electrónico y lo pones aquí, mides, pesas, etcétera. O sea, se puede hacer muy fácil por personal no médico y tienes una herramienta en donde puedes decir cómo estás en este año y cuál es el objetivo, mejorar tu estado de salud para el próximo año. Eso sería lo ideal. Y entonces cada vez vas a tener menos riesgos, vas a tener personal más saludable para el siguiente año. Y eso disminuye muchísimo costo, sobre todo para el presentismo, porque muchas veces nos preocupa el ausentismo. ¿Vino o no vino el trabajador a trabajar?
Pero ¿qué pasa si sí vino, pero no está en sus 5 sentidos? O sea, viene alguien que está así porque estuvo toda la noche con diarrea o tiene problema y todo, y no está en sus 5 sentidos, viene desvelado, viene... Ese es el presentismo, el que no está en sus 5 sentidos, y es un factor de riesgo para riesgos, ¿sí? Tienes a alguien que viene en presentismo y lo vas a meter a trabajos peligrosos, ¿sí? Imagínense trabajo en alturas o en espacio confinado, pues si está en presentismo, imagínense toda la noche con diarrea y lo vas a poner allá a 30 metros de altura, pues se le va a olvidar anclarse o se le va a olvidar algo y se va a caer, ¿sí? Entonces, esta persona en presentismo, o sabes que no lo subas, suba a fulanito, no puede ir ahorita a esta gente de riesgo. Por eso, ¿cómo lo puedes mejorar? Cada vez que esté más saludable, estás mejorando el gradiente de salud, que cada vez esté más saludable y más alejado cada vez. Por ejemplo, ahorita en ustedes, ¿qué tan cercano están a una diabetes o no? Entonces hay que evaluar qué tan cercano estás. ¿Para qué? Para alejarte. ¿Cómo te puedo alejar? Con ejercicio, buena alimentación, baja de peso, etcétera. Entonces, cada vez estás en mejores condiciones y lógico, va a impactar en la productividad. Un trabajador saludable va a trabajar y va a estar concentrado trabajando en lo que debe hacer y sin accidentes. Menos mermas, menos riesgos, menos pérdida de tiempo, menos pérdida de 1000 cosas. O sea, mejor tener gente saludable trabajando y no gente enferma haciendo cola en el consultorio, ¿no? Por eso es importante este programa de Bicorsat, porque te va identificando los riesgos y tienes que estar trabajando. Que el resultado de ese Bicorsat lo puedes meter dentro de tu programa que te obliga el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo a generar programa de salud de los trabajadores. Tienes que generar un programa de salud. Puedes aplicar el Bicorsat y en base a eso, tengo 30% que tiene obesidad, pues para ellos, ¿qué les vas a hacer? Activación física, bajar de peso, programa de nutrición, etcétera. Tienes 40% que fuman o que toman, pues generar un proyecto para ellos. Tienes 35% que tienen mal sueño, pues un programa para cómo dormir bien. O sea, la gente, tú ¿cuándo entrenas a las personas a dormir? ¿Sí? ¿Cuándo les enseñas? Y es parte de los factores de riesgo psicosociales. Turnos nocturnos. El reglamento, la norma no te dice quita el trabajo nocturno. Lo que te dice es identifícalos y mete medidas de contención. ¿Qué medidas de control tienes que hacer? Enseñarlo a dormir. Escurece completamente tu cuarto en tu casa. Aíslalo totalmente de ruidos, que no haya, que nadie te moleste, por favor. O sea, es que ahí ábrele al del agua, pones el garrafón y te vuelves a dormir. No, espérate, no lo tienes que despertar para nada. Tiene que estar bien descansado, etcétera. Tienes que enseñarlos y modificar incluso hasta su familia para que pueda tener una buena alimentación, duerma bien, etcétera, etcétera. Todos esos son los programas y precisamente este Bicorsat puede servir para eso. ¿Sí? Doc, leo la segunda pregunta, es del compañero Timo. Doctor, en el caso de una planta de manufactura, la frecuencia de la vigilancia, ¿cómo es recomendable gestionarla? Ya que como mencionaste, la mayoría, sino que todas las normas piden esto. ¿Puede ser algo semanal, mensual o ya depende de cada personal ocupacionalmente expuesto? Lo que pasa es que la vigilancia, recuerden, es permanente. Es como decir, oye, ¿cuándo haces seguridad en tu empresa? Pues es permanente, la seguridad es permanente. Entonces, los programas de vigilancia deben de ser permanentes. Lo que pasa es que, ¿qué es parte de la vigilancia? No confundir exámenes médicos con vigilancia. A lo mejor pueden ser exámenes médicos, por ejemplo, para ciertos factores de riesgo. Por ejemplo, alturas. El examen médico, tiene que haber un examen médico antes de que el trabajador se sube a la altura. Si es diario, tiene que haber un examen médico. Los de autotransportes, por ejemplo, ETN, les hacen un examen médico a cada chofer antes de salir de viaje. Entonces, el examen médico es diario con ellos. Antes de que salgas, tu presión, cómo está tu azúcar, tóxicos. Ahí, Doc, perdón que interrumpa, también hay que explicarles, Doc, el tema de la SST. Ahí entra otra normatividad. Sí, pero que lo pida aparte. Pero lo que, de acuerdo a lo que nos corresponde, por ejemplo, que es un trabajo y lo que nos corresponde la STP, de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, pues lógico es cuidarlos en eso. Entonces, ¿cuándo van a ser los exámenes? Tú determinas cada cuándo. Por ejemplo, exámenes toxicológicos. El reglamento dice que hace que se hagan exámenes toxicológicos a todo el personal que maneje vehículos de la empresa. Entonces, al director de la empresa, si tiene un carro de la empresa, tendrás que hacerle su examen antidoping, obligatoriamente porque es vehículo de la empresa. ¿Cada cuánto? Pues a él hácelo cada año. Pero, por ejemplo, a los que manejan, por ejemplo,
a los que se llevan los productos de sustancias químicas peligrosas, que se los llevan de viaje diario, le tienes que hacer el antidoping antes de que se suba al camión. O sea, debes evaluar, es parte de, tú jerarquizas y las acciones son de acuerdo, tú vas a valorar qué tanto es de acuerdo a tus recursos, a lo interés de la empresa, a la factibilidad, a la vulnerabilidad, etcétera. Tú jerarquizas y dices, estos controles los hago diario, estos controles cada 15 días, estos controles mensuales, estos controles semestrales y estos controles van a ser anuales. Entonces, pero la vigilancia es permanente. Algunas acciones serán diarias, algunas acciones serán cada X tiempo. No les vas a dar capacitación diaria. O sea, a lo mejor para esto será capacitación semanal, quincenal, mensual, anual. Para esto otro tendrá que ser una vez en la vida, ¿sí? Etcétera. Entonces, pero el programa es permanente. Los elementos del programa, de acuerdo a tu población, vulnerabilidad, los riesgos, etcétera, mientras más riesgo o mientras más peligroso sea algo, pues tendrás que tener muchos más controles que algo que mientras menos riesgo o menos peligroso sea, ¿no? Entonces, depende de ustedes. Por lo menos los exámenes médicos tienen que ser anuales, por lo menos, porque es por salud. Independientemente a los riesgos a los que están expuestos, un año más no es lo mismo, como dicen los 3 mosqueteros, que 3 años después. Ya subió 2 kilos más, ya subió 10 kilos más en un año, ya no hace ejercicio, o sea, puede cambiar mucho de un año para otro. Entonces, por lo menos los exámenes son cada año. Todos los demás controles deberán ustedes los identificarán. Por ejemplo, en este de vigilancia para cargas, hay acciones diarias. Diario tiene que hacer ejercicio antes de hacer la carga. Diario el supervisor tiene que supervisar el proceso seguro de trabajo. Diario, etcétera, etcétera. Y algunas cosas serán trimestrales. Por ejemplo, Doc, ahí para pasar ahorita a la otra pregunta, pero yo quiero aprovechar porque tiene que ver con el tema. Los famosos ejercicios de precalentamiento que le llaman de calistenia, ¿está normado? Precisamente. ¿O te puedes basar en la norma 36? En la norma 036 ya no lo ponen como norma, que tienen que hacer calentamiento antes. Lo que pasa es que, recuerden, ¿qué pasa? Hay recomendaciones, pero la gente, si no me lo están pidiendo obligatoriamente, no lo hago. Todo esto, muchas de estas cosas, por ejemplo, lo de la norma, lo de la 35 de psicosociales, lo de cargas, ya está desde antes. Por ejemplo, el reglamento nos habla que tengo que hacer la vigilancia desde el 2015. Febrero del 2015 entró en vigor el reglamento, nos pide la vigilancia a todos los de manejo de cargas, ¿sí? Pero como nadie lo hace, psicosociales ya nos decía que tenemos que hacer un entorno organizacional favorable, tenemos que hacer exámenes médicos a quien esté expuesto a factores de riesgo psicosocial, pero la gente no lo hacía. ¿Qué hace la autoridad? ¿No quieres? Pues ahora va a ser una norma para que lo hagas y te voy a estar haciendo, ¿no? Entonces, para decirte cómo, porque muchos dicen, no, es que yo hago tal, oye, pero eso no es suficiente. Ahí dice que haga tal cosa. Como no se hace lo suficiente, entonces a veces se tiene que decir, no, espérate, ya no es como quieras, ya es así. Un ejemplo, ergonomía. Estamos hablando que es movimientos repetitivos, posiciones prolongadas y de riesgo. El reglamento te obliga a que identifiques y metas medidas de control. Y ahorita las empresas dicen, no, ahorita no te metas con movimiento repetitivo. ¿Por qué? Porque ahorita no tenemos obligación. Tenemos obligación a manejo manual de cargas. No. Tenemos obligación desde el reglamento a todo eso. La norma 1036.1, que es manejo manual de cargas, pero va a venir una 2 para movimiento repetitivo y va a venir una tercera para posiciones prolongadas y de riesgo. Pero hasta que aparezca la norma, muchos dicen, no me obliga, no. Ya tienes ahorita una inspección, si no tienes identificado quién hace movimiento repetitivo y metas medidas de control, puede haber multas. Y si no haces exámenes médicos para quien está sujeto a movimiento repetitivo. Pero es que la norma 36 habla de cargas, sí, para cargas, pero para todo lo demás está el reglamento. Entonces, ya para factores, ahora, hay indicaciones de qué se tiene que hacer. ¿Cómo evitas? Vean cualquier deportista, tienes que hacer calentamiento si no te lesionas. O sea, y la carga es un ejercicio físico. Tienes que hacer calentamiento. El problema es que estaba para que tú lo hagas. ¿Por qué? Porque confío en ti, tú eres inteligente, tú tienes que hacerlo, tú como segurista, tú como médico, tú como director de empresa, tú como recursos humanos. Es lógico que si alguien
haz ejercicio que tenga calentamiento. Pero en esa lógica rebota y la gente no lo hace. Entonces, ¿qué hace? Sabemos que eso es lo ideal. No lo hace la gente. Ah, ok, entonces en la norma te dice, ¿no quieres? Ahora mira, específicamente lo tienes que hacer así. Y te obligan a que tienes que hacer calentamiento. Entonces, ese calentamiento desde hace mucho se debería de hacer. En todos los programas que he manejado, lo manejamos el calentamiento. Hasta ahorita lo pide la norma. Pero vean los deportistas, siempre tienes que hacer calentamiento. No tiene que haber una norma oficial para los basquetbolistas. Antes de un entrenamiento tienes que ponerlos a calentar. Espérate, o sea, ¿para qué metes una norma? O sea, ya sabemos que para que alguien no se lesione, calienta primero. ¿Sí? Entonces, eso ya venía desde antes, pero no lo hacemos, ese es el problema. Gracias, Doc. Siguiente pregunta. Doctor, ¿dónde hizo su doctorado en toxicología industrial? Estoy nada más finalizando para lo que es la tesis. El problema es que fue con un convenio que se hizo con la Universidad de Milán en Italia. Fuimos siete alumnos y el problema es que el director del programa murió. Entonces quedamos en el limbo y ahorita estamos viendo cómo terminamos porque terminamos todo, nada más estábamos en el proyecto de tesis ¿cómo se llama? Pues se nos vino abajo eso, pero fue con la Universidad de Milán. Gracias, Doc. Siguiente pregunta. La compañera Claudia nos pregunta, Doc, he conocido personas de 65 que tienen edad metabólica de 50 años. Aunque su estado de salud sea bueno, ¿la edad también es un factor que juega un papel de riesgo en el trabajo? Sí, pero si lo controlamos, dependiendo de, por ejemplo, para cargas, si tiene una edad metabólica, está perfectamente controlado. Precisamente en la norma dice, por ejemplo, que alguien, la norma, recuerden, la norma, la 0361, habla que para el 2023 nadie puede cargar más de 25 kilos. Y el límite para alguien de más de 45, un hombre de más de 45 es de 20 kilos. Pero si tiene más de 45 años, pero si vemos que tiene una edad metabólica menor, podemos decir que puede cargar al máximo como cualquier joven, que sería 25 kilos. Y lo viene en la norma especificado. ¿Por qué? Porque sí se considera la edad metabólica, precisamente más de 45, pero físicamente estás muy bien, adelante, que cargue. Es más, si alguien tiene edad metabólica, por ejemplo, alguien de 25 años, a lo mejor el médico al hacer la evaluación va a decir, ¿sabes que esta persona no puede cargar más de 10 kilos? No puede, ¿por qué? Porque tiene una edad metabólica de 70 años, aunque tenga 25 años. Pero es que la norma dice que alguien de hombre puede cargar hasta 25 kilos, sí, pero de acuerdo al examen médico, el médico debe determinar cuál es la capacidad para cargas de esa persona. ¿Sí? Y entonces puede ahí no ser suficiente. Entonces sí, es un elemento muy importante la edad metabólica y lo considera la norma. Bueno, aquí alguien compartió la página, les comento, la página ya la compartimos, Doc, ahí en el grupo de WhatsApp, digo, igual la puedes agarrar de ahí y la compartes a otros, Doc, y también ya el manual que ellos mismos recomiendan del Bicorsat. Telma comenta, muchas gracias, doctor, excelente presentación, me tengo que desconectar. Timo dice, gracias, doctor, y Luis Armando, muy buena presentación, felicidades y enhorabuena por la exposición. Para todos, adelante, acuérdense para todos, esto se está grabando y lo vamos a subir entonces esta presentación y ese es el objetivo. Que si no pueden estar en forma sincrónica para preguntas y todo eso, se va a estar subiendo las presentaciones. Esta fue la primera, pero va a haber muchas y aquí nos va a decir entonces ya aquí Ángel cómo va a ser a futuro. Pero vamos a estarla subiendo un canal de YouTube para que puedan estar viendo. Entonces, si por algo alguien no está presencialmente, pues va a estar, ¿cómo se llama? Pueden ver la grabación y ahí mismo se pueden seguir las preguntas y eso. Y esto, pues esperemos con toda la expertise de todos. Aquí no es nadie más ni menos, sino pues van a hablarnos alguien de los diferentes riesgos y todo eso. Entonces eso va a ser algo muy interesante para que todos aprendamos. Gracias por aguantarme. Sé que fue difícil tanto tiempo, y más ahorita en COVID, que es una etapa difícil. Pues al manejo de cargas, el uso de faja. Híjole, buenísima pregunta. Ahora les voy a decir una cosa. NIOSH, que es el Instituto de Investigación en Salud Ocupacional, que es la ciencia, hace investigación, determinó que no es un factor de protección, no sirve de nada. Es más, quien maneje mucho tiempo la faja en el trabajo tiene más riesgo
de lesiones en columna fuera del trabajo, porque se debilita la musculatura. La faja es un recordatorio de la técnica correcta de manejo de cargas. No es protección. Ay, está muy pesada. Te pones la faja y ahora sí, aviéntame 2 cajas. O sea, no te hace un superhombre, ¿sí? Entonces, la faja es recordatorio de la técnica correcta de cómo levantar, que no te dobles, que no inclines, que tiene que ser con la espalda recta. Es un recordatorio, no es protección. Entonces, ni se recomienda siempre y cuando se le enseña a la gente que es el recordatorio, ¿sí? Que es recordatorio del manejo de cargas, ¿sí? No es, protección, es recordatorio nada más. No te va a evitar una lesión, porque tendría que inmovilizarte desde arriba de los pezones hasta abajo hasta media muslo para que realmente te protegiera. Entonces, no sirve de protección, ¿sí? Nada más es un recordatorio, nada más. Entonces, lo que pasa es que tenemos en la psicología del mexicano que si no me pongo la de esta, no me lesiono, ¿no? Sí, el falso sentido de seguridad. Oiga, Doc, una pregunta. Y actualmente usted que está como investigador con las autoridades mexicanas, porque a mí se me ha tocado, cuando trabajé en Cemex, me tocó en la Ciudad de México una inspección donde me cuestionaban. Nosotros quitamos la faja. A raíz de eso, tal cual, un estudio de NIOSH se vino desde Reino Unido, nos lo presentaron y lo quitamos. A mí me tocó inspectores que sí me cuestionaban que por qué la dejábamos de usar, cuando era una recomendación, aunque nunca me presentó el inspector esa recomendación y también, pues sí, ya sabes, ¿no? Tú le peleas al STPS, te sale contraproducente, ¿no? ¿Sabes tú de una pregunta que nos puedas compartir? O sea, ¿existe un estudio donde desde México vaya como para contrarrestar eso los compañeros? No, pero sí, lo que pasa es que, por ejemplo, hay que trabajar mucho y tú eres experto, eres psicólogo y sabes muchas de este tipo de cosas. Kodak, antes de que cerrara, la gente decía que como hacía mucho lavado de manos, o sea, hacía mucho con las manos, por ejemplo, en cámaras de un solo uso, ¿sí? Usaban mucho manos, etcétera. Y decían que se tenían que lavar las manos y les decían, no, es que si me lavo las manos, me da artritis y me duelen las manos. Y en muchos estudios se ha demostrado que no tiene nada que ver, no te va a dar artritis por trabajar con las manos y lavártelas con agua fría. Y está perfectamente demostrado. ¿Cuál es el problema? Que cómo demuestras a la gente algo en lo que ellos creen. O sea, como dicen, las brujas no existen, pero de que las hay, las hay. Entonces, ¿a qué llegó la conclusión Kodak? Se trató de hacerlo y la gente decía, pues tú dirás eso, pero a mí me duele más. Y tú dime lo que quieras, pero a mí me duele. ¿Qué decidió Kodak? Invirtió y metió agua tibia y se acabaron los problemas. Sabían que no era la causa, pero la gente ya no se quejaba de dolor. ¿Por qué? Porque trabajaron con la herramienta más poderosa que es la mente, ¿sí? Entonces, así como estudios, tú le puedes demostrar a la gente, es que por ahí no va, pero la gente, pero sí, yo sí, o sea, la gente sí te va a mandar el mal de ojo, o sea, la gente sí te puede generar un daño, con un mal de ojo, ¿no? Y tú dices, ¿pero cómo? ¿No? Y la gente lo cree y les da mal de ojo, ¿sí? Entonces, los estudios, digo, yo no conozco ningún estudio, se ha visto estudios de sí, sobre todo en trabajos de maestría, que sí se ha determinado que no sirve de nada la faja, que sí hay lesiones extra, y son de mexicanos, pero no hay lo han hecho en 10 trabajadores, en 12, o sea, no es un suficiente número como para poder ser algo así como, y no estamos acostumbrados a publicar. Entonces sí me ha tocado ver algunos estudios que se han hecho a nivel de maestría en eso, que sí nos ha dado los mismos resultados, no sirve de nada, ayuda a nivel psicológico, pero no se demuestra, pero no se publican. Entonces meramente de eso pues no hay. Perdón, Adán, no sé, levantaste la mano, ¿quieres? Sí, agradecerte Álvaro y a todo el grupo. ¿Nos vas a compartir luego el link para ver dónde se grabó? Sí, les comparto el link de la presentación y también les comparto en PDF, les voy a hacer la presentación o como quieran. Les envío en los diferentes grupos. ¿Sí? Muchas gracias, doctor. Para que se desconecte el que se quiera desconectar, ¿eh? O sea, aquí podemos seguir platicando el que quiera seguir conectado. Yo puedo otro rato más, pero el que tenga que ir, o sea, ya esto terminó y listo. Ya el que quiera seguir compartiendo algo, creo que aquí es donde más vamos a aprender todos. Ricardo, platícanos. Ahí compartí, doctor,
compartí, doctor, el link de Niosh para que los compañeros que quieran ahí compartirlo, y ahorita lo pego aquí también en el grupo para que los quieran revisar. Ángel se la sabe de todas, se lo publica. Ricardo Guillermo Flores, querías... Sí, claro. Bueno, primero que nada agradecerle. Ponencia muy interesante, tuve que salir y entrar, pero la verdad, muy, muy, muy contento. Igual lo que usted comenta acerca de lo de Niosh, igual también en Quintana Roo tuvimos casos donde detectábamos a través de los recorridos de la Comisión Mixta de los Estudios de los Accidentes de Trabajo, que sí, evidentemente, muchos de los padecimientos, pues la faja no funcionaba en realidad como una medida para prevenir las lesiones de trabajo, las enfermedades de trabajo. Pero sí, como bien dicen, sí sería importante poder tener un soporte el sustento jurídico para nosotros como coordinadores de comisión mixta, poderle decir a las autoridades, bueno, pues a lo mejor sabes que tú no tienes esto, pero sí ha habido estudios que nos han enseñado cuáles son las mejores prácticas para los trabajadores. Yo creo que eso es lo importante de este chat, lo que decíamos, Ángel, hacer este foro de compartir todos nuestros conocimientos. Y bueno, y nos apuntaremos con otro, ¿no? Sí, como dicen, ¿cuál es el sustento jurídico ahí? Pues el sustento jurídico está en la norma 017, donde habla del equipo de protección personal, y dime, a ver, ¿cómo te protege la faja? ¿En qué forma te protege? No viene en el sustento jurídico, no viene cómo te protege la faja. Y hay sustento de NIOSH donde dice que no te protege de nada, automáticamente con eso, porque no hay una lista de la norma que diga, tienes que darle faja a quien carga. O sea, no hay una obligación. Entonces, el sustento jurídico es, tú demuéstrame, inspector, o tú demuéstrame que tengo que hacerlo. ¿Dónde dice que se protege, no? Bien, ¿alguien más que quiera platicarnos algo? Ángel, tú llevas la... No, pero te estoy dando tu lugar, pues tú eres el ponente. No, ya ahorita... Aparte eres doble doctor. No, todavía Oye, no. Ricardo, Un pedacito y ya llevo mucho con eso y nada, man. No, pero verás que sí. Ricardo, ¿estás en el grupo con nosotros o en qué grupo estás? Digo, para que te enteres de lo que vamos a estar haciendo, por eso pregunto. Sí, claro. De hecho, ves que te puse ahorita que salía rápido. Ahorita de conectarme ahorita nuevamente, pero ya no. Perdón, Richard, es que no te ubicaba quién eras físicamente, ya te ubiqué quién eres, perdón. Sí te tengo guardado como Richard, pero ya vi una cara. Ya te ubico con cara. Miren, les platico, la idea surgió ayer en la noche, como bien saben, fue una idea del doctor y yo la apoyé porque sí, digo, me gustó mucho lo que decía el doctor, es decir, es el momento idóneo por la pandemia de juntarnos como HC todos, o aquellos que están empezando, al contrario, también apoyarlos y entre más, como dicen, unidos somos más. Vamos a empezar con un programa, ya si quieres luego tú y doctor vemos que sería mejor. Yo creo que este horario de sábado pues está cómodo, ¿no? Después ya veremos si hay que modificarlo, ¿no? Y la intención es hasta generar una página de Facebook o algo, o sea, cosas que no tienen costo y podemos almacenar la información, como bien comenta el doctor, YouTube, sin fines de lucro, digo. Yo aparte sí les digo, con toda la honestidad, si tienen ustedes un servicio como el doctor, es la intención también, ayudarnos, vaya. Digo, ahí sí, pues el que pega primero pega 2 veces, es el primer doctor que se unió al grupo, así que adelante. Pero sí, Richard, esa es la intención. Igual, señor Adán, vamos a estar ahí compartiéndoles. Por ahí alguien preguntó, voy viendo la pregunta, perdón. JP010341, Doc, ingresé tarde. Sí, compañero, la presentación, como comentó el Doc, vamos a subir el video en un momento y también la presentación. Claudia, ahora, ahí te va esta pregunta para ti, Doc. ¿Qué estudios de gabinete, se sugieren para movimientos repetitivos en actividades manuales? Mira, ahí lo importante es no para detectar, sino a nivel de preventivo. Los exámenes médicos que se hacen no es tanto de gabinete antes de que haya un problema en gabinete, porque en gabinete lo que se hace puede ser una electromiografía, ¿sí? Que es para verificar cómo está la transmisión en los nervios, etcétera, y el músculo, ¿no? En la unidad, pues, del nervio y los músculos. ¿Qué es lo que se hace? Normalmente simplemente a veces son clínicamente, cuando el médico hace los exámenes, por ejemplo, hay una prueba que se llama prueba de Tinel y Funnel, que es con las manos así mantenerlas un tiempo, con las manos así mantenerlas un tiempo, y si hay sintomatología, quiere decir que ya empieza a haber
esa compresión del nervio mediano, entonces que hay esa compresión que está afectando al nervio mediano y que ya empieza a ver el problema ahí por el, que se está cerrando en el túnel del carpo, ¿sí? Entonces, antes de los estudios, meramente es pruebas físicas, preguntarles, por eso el cuestionario de Norinca, eso es muy bueno para problemas de manejo de problemas musculoesqueléticos que vienen a norma 036, porque ahí si alguien dice que tiene molestia, a ver qué tienes, dolor, ardor, pérdida de fuerza, disminución de los arcos de movilidad, etcétera. ¿En dónde los tienes? En derecha, arriba, por ejemplo, en el hombro, derecho, izquierda, adelante o atrás. Ahí viene entonces para ir marcando, entonces es una herramienta, tener a la mano esas herramientas para que el trabajador cuando sienta alguna molestia o algo es capacitarlo y sensibilizarlo. Si tienes alguna molestia, te duele algo, etcétera. Por ejemplo, tu riesgo puede ser en hombro, tu riesgo es en manos, tu riesgo es en tal. Lléname esta hoja y si acaso tienes alguna de estas molestias o algo, ponlas aquí y entonces te van a hablar del servicio médico para hacerte una valoración más a profundidad. Entonces, con eso podemos determinar antes de que se presente el problema, oye, ya se me está durmiendo, ok, vamos a hacer este movimiento de rehabilitación, contigo va a ser en ese puesto de trabajo, vas a estar nada más 3 horas y luego te vas a dar 1 hora para allá y luego regresas, o va a ser la mitad del turno aquí, la otra mitad en otro lado. Es decir, estar haciendo las acciones para que no te des síndrome del túnel del carpo. Si alguien ya lo tiene, ya las manifestaciones, bueno, pues ya en el Seguro Social normalmente, ¿qué le van a hacer? Pues hay molestias, hay TINEL y FANE lógico, va a haber molestias, ya hay disminución, dolor, ya no pueden hacer muchas cosas y normalmente lo que hacen es, así como radiografías, incluso se hace tomografía ¿cómo se llama? Se hace también electromiografía para ver cómo está la función del nervio. Y muchas veces el problema es que aunque los metan a cirugía, muchas veces incluso quedan y se les da se califica como sí de trabajo y a veces quedan con una incapacidad parcial permanente, incluso después de los operados ya pierden muchas de las funciones, ¿no? Entonces, por eso, el movimiento repetitivo y el trauma acústico, el trauma acumulativo genera problemas a largo plazo, ¿sí? Entonces, sí hay que hacerlos antes de que generen el problema, ¿no? Por ahí, Doc, Luis Armando Para, con gusto compartiría las acciones a tomar en servicios médicos municipales de Tlajomulco de Zúñiga, ya que tomando como oportunidad, lo pone en mayúsculas, con la emergencia sanitaria estamos aplicando la norma 019, 030 y 036.1 de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, incluso requerí médico en salud en el trabajo. Pues órale, ahí ya tenemos una vacante, si a alguien le interesa. Estamos en Jalisco, al sur de la zona metropolitana de Guadalajara. Iniciamos con el área prehospitalitaria, paramédicos, segundo bloque enfermería, área de médica, tercero. ¿Ok? Hay una muy importante de Luis Armando Zuli, lo conozco, entré yo desde los 10 años a Cruz Roja y ahí él me recibió con los brazos abiertos, me terminó de dar el bibi ahí. Hay una área muy importante, por ejemplo, es los factores de riesgo ahorita, sobre todo en el área de emergencia. Por ejemplo, los bomberos se mueren de cáncer de pulmón, se quedan con incapacidades importantísimas y nadie se preocupa de la salud y controles. Por ejemplo, ¿cuál es el programa de vigilancia a la salud del personal, por ejemplo, de paramédicos o de bomberos? En Estados Unidos, incluso a nivel psicosocial, tienen muchas atenciones. Después de un servicio de emergencia, tienen que llenar un cuestionario, se tienen que hacer una evaluación. Después de cada servicio de emergencia, ¿sí? Y aquí en México, ¿cuándo? O sea, es más, y si te quejas, no seas niñita, que para eso te metiste de bombero, no te quejes. O sea, la cuestión psicosocial es muy importante, pero los riesgos biológicos, o sea, se meten sin respirador, sin aire comprimido, se meten a hacer movimiento de los rescoldos y es donde están absorbiendo tantos productos químicos que vienen con problemas de cáncer de pulmón, renal y 1000 cosas, ¿no? Entonces, es un área de veras, bomberos y personal paramédico, eso que es un área muy poco, que se preocupa muy poco y no hacen realmente medicina del trabajo o medidas preventivas, ¿sí? No hacen prevención muchas veces en esas áreas, ¿no? Porque saben atender la emergencia, pero ¿quién los previene? Cuando era director de Medicina del Trabajo de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del Estado, me tocó ir a Protección Civil del Estado a ver cómo estaban en prevención. Y dicen, ¿para qué queremos? Aquí todo el mundo sabe atender emergencias y tenemos botiquines y tenemos médicos y tenemos todos. O sea, no tienen ni idea lo que tienen que hacer. O sea, el chiste es que no se enfermen, no que sepan atender una emergencia. O sea, es que no se enfermen. ¿Cómo lo logras? ¿Sí? A nivel psicosocial, bomberos, paramédicos son los
principal causa de divorcio. ¿Sí? Por eso son hermanos, porque realmente ahí viven. O sea, tantos tiempos y eso que realmente son hermanos, porque conviven más con los de trabajo que con su casa, ¿no? Entonces, área psicosocial es un área de oportunidad tremendísima para el personal. Ahí Luis Armando lo está viendo para aplicarlo hacia afuera, pero para ustedes, lo están aplicando para ustedes, eso es importante que se lo apliquen, ¿no? Para mantenerlos saludables, si no, recaen con nosotros, no sean gachos con las empresas, vienen a... Y sí, muchos bomberos mueren por cáncer y eso porque no se les hace la prevención. Doc, contesta, sí, mucho bombero conocido muere por cáncer, se me estaba acabando la pila, muchas gracias. Comenta Luis Armando lesiones columnas para médicos. Doc, yo le quería preguntar, aprovechando, digo, ¿qué tan recomendable es, digo, ahora sí que desde su experiencia, digo, todo el bagaje teórico que trae y el nivel curricular de laboralmente hablando, para el área médica? Es decir, sí tiene que ser con que tenga medicina del trabajo, por lo menos, o una especialidad en salud ocupacional, obviamente que sí sea médico, o no necesariamente. Mira, ¿A qué me refiero con esto? Hay plantas en el negocio que tienen, se ubica médicos, pero no necesariamente con esa especialidad. ¿Sí es necesaria? ¿Cuál es lo importante? Uno, para hacer medicina del trabajo tiene que ser médico, es lo primero. A nivel de especialistas en medicina del trabajo se ha hecho mucho hincapié y se ha hablado de que los médicos, que se ponga la obligatoriedad de que sea un médico especialista en medicina del trabajo. Pero los mismos diputados y todo eso decían allá en México, decían, ok, si lo ponemos, imagínense que para dentro de 5 años en todas las empresas, para el médico tiene que ser médico especialista en medicina del trabajo. Hay ahorita 30,000 médicos trabajando en empresas que no son médicos especialistas en medicina del trabajo. En 5 años, ¿va a haber 30,000 médicos especialistas que cubran esas vacantes? No. Entonces, no podemos poner la obligatoriedad que sea médico especialista. Entonces, ¿qué es lo que ponen? Lo importante es que se haga la labor de medicina del trabajo. Para hacer la labor de medicina del trabajo, por eso el Reglamento Federal de Seguridad y Salud en el Trabajo establece que para medicina del trabajo, igual que para todos los servicios, a la comisión tienes que capacitarlo, a los servicios preventivos de seguridad y salud en el trabajo tienes que capacitarlos, al médico tienes que capacitarlo en medicina del trabajo. Entonces, 1, tiene que ser médico, y 2, tienes la obligación como empresa de capacitarlo, ¿sí? En medicina del trabajo. Entonces, no es necesario que tenga maestría o que tenga especialidad de algo. Con que sea médico es como muchos que empiezan con el área de seguridad e higiene. No te obligan a tener una ingeniería en seguridad e higiene, sino que es lo que dicen, o sea, se va con los cursos, la experiencia a través del tiempo, se va formando esa expertise. Qué bueno entonces que tengan cursos, diplomados, etcétera. ¿Qué es lo importante? Que toda la empresa lo que tiene que tener consciente es que tiene que hacer medicina del trabajo. ¿Quién lo va a hacer? Contrata a alguien que no sepa y capacítalo, o contrata a alguien que sepa y déjalo hacer su chamba. Pero se tiene que hacer las cuestiones de medicina del trabajo. Ahora, ya se va a salir, están trabajando ya en la finalización del proyecto de norma, la 037, que es de servicios de medicina del trabajo. Sí, se está trabajando precisamente en la norma oficial mexicana, la 037. Entonces, se va a salir en poco tiempo, no se parece como para octubre o noviembre, va a salir el proyecto de norma de medicina del trabajo. Entonces, vamos viendo, a ver, entonces ahí en esos elementos va a decir específicamente cuáles son las acciones de medicina, va a venir precisamente esto que hablamos hoy de cómo se hace la vigilancia de la salud, va a venir todo lo que debe de hacerse en medicina del trabajo, y ahora sí, como se te obliga a hacerlo, las empresas van a estar obligados a tener eso, y entonces ahora sí, tienes que hacer, por ejemplo, no te obliga a tener un médico en tu empresa, pero si tienes trabajo en Naturas, tienes que tener un médico que le haga exámenes. Tienes psicosociales, tienes que tener un médico que haga evaluaciones. Tienes trabajos peligrosos, trabajo nocturno. O sea, para todos los factores de riesgo tienes que tener exámenes médicos. Entonces, tienes que tener un médico que te haga los exámenes médicos, ¿sí? ¿Cómo lo contratas? Tú sabrás si vas con un sisime médico en una simifarmacia, en una tienda, o contratas a alguien que sepa y te lo haga. Ustedes sabrán cómo lo hacen. Pero ya yo creo, pero tienes que cumplir con eso. O sea, tienes que tener exámenes médicos hechos por un médico y tienes que hacer estas acciones por un médico. Pero ya va a salir el proyecto de norma y a ver qué nos ponen en el proyecto de norma.
he visto algunos adelantos en ese proyecto de norma en el que sí se habla, por ejemplo, de cómo hay que saber cómo se va a trabajar y qué características, pero fundamental es, tienen que tener capacitación. ¿Por qué? Porque si no vas a gastar muchísimo más. Si tú tienes en una empresa un médico que no sabe de medicina del trabajo, ¿qué es lo que sabe hacer el médico? Dar consulta. ¿Qué es lo que va a hacer el médico en la empresa? Dar consulta. Ya tienes el IMSS para dar consulta. ¿Para qué quieres un médico que dé consulta? Entonces, el problema es que como no se sabe esta parte, pues, ¿qué hace un médico? Como dicen, ¿qué hace un psicólogo en la empresa? Hijos, pues que haga exámenes de ingreso, que haga pruebas, ¿cómo se llama? ¿Cómo le llaman las pruebas? Psicométricas. Psicométricas, ¿no? Oye, espérate, o sea, un psicólogo puede hacer que la empresa rinda, te crea la cultura de la seguridad, te puede crear una cultura de la calidad, te puede crear una No, cultura y está de acuerdo con que nos los limitan a reclutamiento y selección y me da risa. Si sale mala persona, o sea, si no es buena es culpa digo, no del psicólogo, porque no todos son psicólogos los de RH, el proceso. pero yo siempre les he peleado y me odian los de RH porque les digo, planes de carrera, desarrollo organizacional, perfiles de puestos, no solo es el pastel y cumplir la meta de meter a gente, evaluaciones de rotación, por qué la persona se va, climas laborales, norma 35, bla, bla, bla. Concuerdo con usted, digo. ¿No? Entonces, tienes a un psicólogo, pues gasta lo menos posible, paga lo mínimo posible y contratas a alguien que acaba de terminar y ¿qué va a hacer? Pues va a llegar el psicólogo y ¿qué va a hacer? Pues te voy a dar psicoterapia o ni siquiera salen como psicoterapeutas, ¿no? Entonces, ¿qué te hago? Pues aplica exámenes de psicométricos, ¿no? Pues ¿qué otra cosa sabes hacer? Entonces, es un desperdicio, pero eso pasa, ¿no? Sale. ¿Alguien algo que quiera comentar? ¿Experiencias, algo? Invítanos a Dan, pollo o algo. Recuerden, estamos a sus órdenes, fiestas, bodas, 15 años, bautizos. Hay que organizarlo, nada más es cuestión de ciencia. También es el placer de vivir y la amistad. Entonces, espero que también genere unos amigos por todos lados de donde nos están escuchando y viendo y todo eso, genera amistades y todo, ¿no? Entonces, hoy fui la protagonista, como dicen, del show. Pero a la siguiente, pues ahora sí, a ver, Ángel, qué sorpresa nos tiene para la siguiente presentación y eso. Y entonces ahora aquí, pues cada uno de ustedes, de los que estamos aquí, cada uno va a ser experto en algo. Entonces, para que nos expliquen su área de expertise y ahí todos aprendemos algo de todos los demás, ¿no? ¿Alguien más tiene algún comentario más, compañeros? De los que quedamos 11. Bueno, si no, digo, como quiera, el grupo está ahí, digo, sale un comentario más. Ya después les cobrará honorarios el doctor. Vale, pues un placer. Pues muchas gracias a todos. Gracias por aguantarme, gracias por los comentarios y esperemos vernos. Esperemos, parece, ¿no, Ángel? Que va a ser los sábados, a ver si esta hora, a las 5 de la tarde los sábados, a ver si seguimos con esto. Sí, yo creo que los sábados ahorita por la pandemia, pues yo creo que nos queda perfecto, ¿no? La mayoría, digo, y como usted comenta, espérame. ¿Dónde puedo ingresar para obtener la presentación? Ahí les estaremos avisando, porque digo, como les comento, esto fue algo no improvisado tanto, sino sí lo estamos planeando y sobre la marcha van a ir viendo. Pero ahí nada más danos chance para ahí vemos cómo la presentamos. Yo me coordino con el doctor. Y ahora, otra cosa, Igualmente. estos grupos es de todos la participación, no es alguien que organice y alguien que todo, el que quiera meterse, o sea, metan, si yo me encargo de esto, yo hago lo otro, o sea, el chiste es de todo. Aquí no es el juguete de alguien. O sea, el chiste es todos crecer y todos aprender y todos colaborar, ¿eh? O sea, no esperen a ver qué nos dice Ángel. O sea, él se la sabe todo y cualquier cosa que le pidan, él tiene el artículo y tiene el archivo y tiene el libro y tiene los manuales y tiene la información de lo que quieran. Y pues esa es una expertise de él muy buena. Así todo la tenemos. Entonces el chiste, no sé, Luis Armando, nos vas a platicar de protección civil, de gobierno, 1000 cosas en las que estás, que tú eres experto en muchísimas cosas de bomberos, de protección civil. De hecho, la intención, compañeros, como dice el doctor, digo, ahorita le tocó a él, porque él se atrevió y se lo agradezco. La intención es que vamos a armar un calendario, ahí en el grupo vamos a empezar todos, por ahí hay otro compañero, parte de él, que comentó de protección civil, digo, su servidor tiene experiencia de seguridad basada en comportamientos, yo soy psicólogo, pero me dedico a seguridad y higiene. La idea es que conforme vayan saliendo, pues, ¿cómo decirle, Doc? Dudas de ustedes, de su trabajo, vamos a ir abordando. No necesariamente tiene que ser una ponencia, puede ser, oigan, tengo este problema, pues qué padre, o sea, la intención que dice el Doc es construir una comunidad epistemológica, o sea, conocimiento, apoyarnos, esa es la intención, no lo tomen a mal,
corrígeme, Doc, pero hasta el día de hoy yo no he visto una comunidad, a excepción de la de Cecilio Eduardo Segura, pero también ahí es como yo, y por ahí de Cecilia se llama, es otra persona, Cecilia Costa, que es famosilla. Pero la intención no es que el doctor y yo seamos, o sea, somos líderes porque tenemos que ser líderes, así son las personas que se dedican a seguridad y higiene, pero la idea es que no sea un impositivo, es lo que comenta el Doc y conconcuerdo con él. Yo no sé si agarré tu idea, Doc. O sea, la idea es que esto sea participación. Y entre todos solucionamos, entre todos hacemos algo, entre todos proponemos algo, el granito, resolvemos y los diferentes expertise. Yo tengo este lío, oye, mira, aquí yo lo hice así, yo lo resolví. Y es hablar de un tema, es más, ni siquiera esta presentación, puede ser 5 minutos de presentación o un foro, un tema y vamos a debatirlo. Y cada uno presenta 3 diapositivas de acuerdo a su punto de vista. Y hacemos un foro, ¿sí? Y al final cada uno se queda con sus propias conclusiones y con herramientas y con 1000 cosas, ¿no? O tengo este problema, me acabo de encargar de esto, ¿qué hago? Oye, pues te mando estos formatos, tú te haces esto. O tengo un problema, ¿cómo hacemos ahorita con las inspecciones, no? Y que tengo un problema de inspección de tal, oye, yo hago esto y te me ha dado resultado. O sea, el chiste es aprender de los demás. Ese es el chiste, ¿sale? Entonces... De hecho, ahí comenta algo muy bueno Luis Armando. Sí, concuerdo contigo. Recordemos que hay una normatividad en protección civil y también la 34, si no me equivoco, es la que habla de personas con discapacidad. Ese sería muy buen tema, Luis Armando. Si gustas tú compartirlo, pues podemos empezarlo la siguiente semana o ya veremos. Les digo, los que no están en el grupo, hay otros grupos que el doctor está presente ahí, les hace compartir, vamos a hacer un calendario. Y la idea es que no se va de nuevo en positivo. O sea, ¿por qué? Porque, ¿verdad? En nuestra experiencia, creo que cuando lo hacemos en positivo, la gente no siente que es parte de esta comunidad. Al contrario, esto sí es algo, insisto, democrático. Digo, tenemos que seguir una secuencia. Nos gustaría, pues todos tenemos, digo, no vivimos de la comunidad, también que les quede claro eso, ¿no? Pero lo que sí buscamos es que se sumen más y esto rato, ¿por qué no? Oye, somos 1000 personas, pues qué padre, ¿no? Estamos al final de cuentas hablando de seres humanos, esa es la intención. Perdón si me escucho muy idealista, compañeros, pero yo soy muy convencido que necesitamos sumarnos cada vez más a fomentar, incrementar, establecer y afianzar la cultura de seguridad integral. O sea, por eso les dice que aquí tengo compañeros de seguridad patrimonial, de salud ocupacional, de protección civil, de seguridad industrial, de seguridad también participar de medio ambiente también. Sale. Pues bueno, que estén bien, cuídense mucho. Voy a suspender la grabación hasta este momento